Entonces, bueno, bienvenidos a todos oficialmente. Como esta vez se trata de mí, quiero dejarle el micrófono a Isaac. Buenísimo. Pues bienvenidos a todos. Vamos a darle el minutito a la gente que acabar de entrar, a la gente que sigue entrando y le estamos dando acceso. Nada más. Sí, ya estamos Y en vivo en empezamos, Facebook. ¿no? Ahorita les mandamos también el link de Facebook por si alguien quiere compartirlo. Pero pues sí, bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé que hay también amigos que invité, personas que tal vez no me conocen o que sí, pero no saben esta historia de parte de mis ancestros y creo que va a ser algo muy interesante. Como les mencioné, los que no estaban cuando lo dije, eso es parte de un proyecto que yo estoy haciendo llamado The Voice of the Silence. Samantha, guárdalo para la entrevista. Guárdales el suspenso a todos. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, pues ahorita ya estamos aquí Listo. 43 personas. Creo que ya es tiempo para comenzar. No sé, Empecemos. Isaac. Hola, pues bienvenidos. Hoy me toca a mí presentar a Samantha, porque siempre lo hace ella, que lo ha hecho magníficamente con un proyecto que ha empezado desde el tiempo de la pandemia. Para los que dicen que la pandemia no sirvió de mucho, pues ha servido de mucho más. Entre ellos, haber tenido el gusto de conocer a Samantha, que nos impresione a todos con su manera de hablar, con su manera de expresarse, con su manera de platicarnos lo que le ha sucedido y con su manera en especial de transmitirnos lo que es para ella el holocausto. Como decíamos al principio de esta presentación o como invitamos, porque a una joven no judía le interesa el holocausto. Hemos hablado mucho que para muchos es como que un tema muy judío y la realidad es que es un tema, ¿sí? Muy humanitario, muy de todo el planeta y de toda la gente. Alguien me preguntó y me dijo, ¿esto por qué lo tienen que publicar y ver otras personas? Creo que Samantha es justamente quien nos va a dar la razón de por qué esto no es un tema solo judío, es un tema de todos. Samantha, bienvenida, ¿sí? Ya nos platicarás de The Voice of the Silence, ya nos platicarás de todo esto, pero lo primero que quiero saber es quién eres, porque no es normal encontrarse una chica joven, ¿sí? Hablando de estos temas, cuando muchos estarían pensando en mejor en fiestas, discotecas, o a ver qué vemos en streaming, en Netflix o en todo esto. Tú estás haciendo esto maravilloso. Samantha, ¿quién eres? Hola Isaac y a todos, muchas gracias de nuevo por estar aquí, ya somos 53. Pues para los que no me conocen, soy Samantha Rodríguez del Río y vivo aquí, bueno, vivo en México, en Cuernavaca. Y la verdad, hablando de estos temas, como dice Isaac, ¿por qué alguien de mi edad tal vez se interesa tanto en el tema de, pues, del holocausto y esto? Pues, bueno, ahorita voy a contar, ¿no? El motivo de dónde viene mi interés hacia esto, pero yo estudio comunicación en la universidad, tengo 20 años y pues ahorita estoy muy apasionada por esto, ¿no? Las entrevistas, la historia y que se dé a conocer a las siguientes generaciones. Oye, Samantha, yo te voy a hacer una pregunta primero en respecto a tu escenario. Siempre estás ahí puesta, pero lo que siempre nos llama la atención es la foto que tienes. Bueno, no sé si a tu izquierda o a tu derecha, pero allá a un lado tuya siempre, ahí preciosamente enmarcada. ¿Por qué siempre te acompaña? ¿Quién es ese señor, no? Claro, sí. Bueno, la foto que siempre tengo ahí ese es mi bisabuelo, eh, Moshko Stulman, bueno, aquí conocido en México como Marco Stulman. Y pues sí, básicamente de él surgió todo este interés, pero bueno, vamos a estar hablando ya un poquito más, ¿no? Sobre eso. Pero sí, siempre lo tengo aquí como una, no sé, una forma como de honrar su memoria. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero pues de ahí surge, ¿no? Que una chica como dices tú, de 20 años, la verdad, bueno, no judía, ¿no? Y que en cambio mis creencias son cristianas evangélicas, etcétera, se interesa en el tema de difundir, ¿no? El holocausto y lo que sucedió para que no vuelva a pasar. Y yo quería nada más aclarar, ¿no? Porque yo sé que luego es muy, bueno, hay personas, ¿no? Que no saben en realidad qué es lo que pasó, digo, no venimos a hablar de toda la historia del holocausto, pero bueno, el Holocausto fue una época súper oscura en la historia en la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue del 1939 al 1945 en muchos países de Europa. El Holocausto se caracteriza más que nada por el asesinato de 6 millones de judíos o más, y bueno, millones de otros tipos de personas, pero los judíos
necesariamente como apuntando ahí porque es como una mayoría de los que fueron perseguidos. Entonces es una época pues muy oscura y de la que muchos tenemos ancestros de ahí y no lo sabemos. Oye, yo quiero hacer también mención que nos están acompañando justamente en esta plática varios expertos del Holocausto, la señora Maya, Mario, Graciela, Ron, muchos familiares de sobrevivientes, familiares desafortunadamente de víctimas, e invitarlos, Marcos también, invitarlos a todos que si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, saben que el micrófono en estas son totalmente abierto. Es una plática con nuestro ponente, es como una plática en la sala de la casa donde estamos todos y donde podemos platicar. Así que si alguno de todos estos expertos quiere mencionar alguna cosa o quiere darnos algún punto, bienvenidos, solo díganoslos y les abrimos y el micrófono está abierto para todos ustedes. Sam, en eso que dijiste, y justamente con eso que además están estas es muy importante. Algunos abren y ves los museos que hay en todo el mundo, empezando, por ejemplo, el Museo de Tolerancia en México, el de Argentina, el de Uruguay, el de en Israel, Yad Vashem, en Washington. Todos estos museos no son para un público nada más que sabe del Holocausto. Es como una puerta para encontrar todo lo que fueron estas tragedias. ¿Cómo te llegó a ti? Porque nos dices que tu apellido de tu bisabuelo era Stulman, pero tú eres Rodríguez. ¿Cómo te llegó a ti o cómo fueron tus primeros 16 años de vida sin saber nada ni siquiera de los judíos o de todo esto y de repente te llegó algo de los judíos? ¿Cómo fue esto? Porque no creciste que te hubieran dicho tu bisabuelo era judío o tu abuelo era judío, ¿no? Claro, sí, pues yo crecí nada más sabiendo, claro, que de parte de mi mamá, pues mi mamá es Stulman, ¿no? Del río Stulman, pues un apellido para mí diferente, pues de chica tal vez uno no se cuestiona mucho, no sé, 8 o 10 años de, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué se tiene ese apellido? Pues mi abuelita también, ¿no? Katia Stulman. Pues sí, como yo mencioné, yo crecí en una, pues, casa no judía, cristiana evangélica, etcétera, y pues sí, solo sí sabían, ¿no? Tal vez que mi bisabuelo era extranjero, etcétera. Ya cuando crecí un poquito más, tal vez 12, 13, 14, mi abuela, pues yo escuchaba que decía que su papá era ruso, ¿no? Porque él decía que era ruso, pero pues sí es lo único que yo sabía, ¿no? Hasta el momento, y después me fue enterando también que había una sobreviviente del holocausto en mi familia, bueno, que ya no vive, pero que hubo, pero en ese entonces yo creo que yo no dimensionaba qué significaba el ser un sobreviviente del holocausto o que mi familia viniera de esa época, ¿no? Y de ese espacio geográfico, digamos. Oye, ¿qué te hizo cambiar o qué fue el detonante para que de repente dijeras, o qué fue lo primero cuando descubriste algo de todo esto? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar o ver, o qué fue lo primero que te hizo verlo, todo esto? Pues yo creo que esto es gracias también a mi mamá, mi tía, que también está aquí, Katia, y que empezaron también mis tíos, que empezaron a querer investigar un poquito más sobre realmente de dónde venía mi bisabuelo, porque él solo decía, sí, Rusia, y decía un nombre de una ciudad, pero como que ya castellanizada, ¿no? El nombre, así, Meseritz, Rusia, no sé. Y entonces ellos empezaron a investigar en embajadas, en la embajada rusa, polaca, alemana, para ver realmente dónde estaba ese lugar donde mi bisabuelo estaba. Claro que aquí en México él estaba como Marco Stulman, porque se cambiaban los nombres, pero pues fue porque ellos empezaron a buscar y cuando a mí me surgió ya más el interés, fue en el primer viaje que nosotros hicimos a Polonia. En realidad no fue un viaje enfocado en eso, ¿verdad? Tampoco fuimos a algunos países como un tour, terminamos en Polonia, pero la excusa para que mi abuelita quisiera ir, que está aquí escuchándonos también, era el poder descubrir la ciudad de donde era su papá, porque al investigar en embajadas, en sitios de internet, descubrimos que ese pueblito donde mi bisabuelo estaba en Polonia, que en esa época era ocupación rusa. Él nació en el 1899 y pues se vino a México antes de la guerra. Bueno, ahorita si quieren platico un poco de eso, pero fuimos a descubrir ese pequeño pueblito donde él vivía, que bueno, en polaco, no es muy bueno mi polaco, aunque ando aprendiendo, pero se llama Miałżerzec Polacki, y fuimos ahí a visitar, y bueno, de ello creo que surgió muchísimo mi interés pues de descubrir más sobre mis ancestros.
Oye, al ir descubriendo todo esto, llegas a Polonia, empiezas a descubrir varios de estos detalles, este, de tu historia, llegas al pueblo donde vivía tu abuelo, bueno, tu bisabuelo, perdón, ¿sí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te dijeron? ¿Qué sentiste? Porque unos van, como tú dices, van de turismo, ¿sí? Y otros van a averiguar qué sucede, y otros tú no ibas buscando las raíces de tu familia, ibas, como dices, paseando a ver un poquito, a ver qué encontramos, y te topaste con toda una sorpresa ahí. ¿Qué fue lo que te encontraste? ¿Qué supiste? ¿Y qué te despertó esa curiosidad, no? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de ir 2 veces a Polonia. La primera vez sí fue como consciente, pero no al 100% de, pues sí, de todo lo que estábamos descubriendo, porque apenas en el 2016 fue cuando empezamos a descubrir esto. Mi bisabuelo de parte de mi mamá, papá de mi abuelita, pues él es el que era de ahí, de ese pueblo, toda su familia, sus papás, sus hermanos, de que él tenía 8 hermanos y tampoco sabíamos eso, solo sabíamos que tenían como 3 y lo descubrimos y bueno, como que al estar ahí sí era impactante, bueno, más para mi abuelita, claro, pero como que no te puedes imaginar que tu bisabuelo que tú ni siquiera conociste y que era, o sea, que era del otro lado del mundo y estabas pisando justamente donde él vivía, ¿no? Y ahí en ese entonces todavía no sabíamos las direcciones exactas, pero las fuimos descubriendo, en dónde vivía, en el edificio específico donde vivía ahí en Miażdżyc Polacki. Oye, ¿y qué supieron de cómo falleció, de qué es lo que sucedió con tu bisabuelo? ¿Qué averiguaron ahí? Porque tú me contaste una historia de cómo los llevaron al campo por ahí dentro del pueblo, en alguno de tus viajes, porque hiciste dos a Polonia, un segundo viaje, por lo que me parece además a una participación en un evento del que ya nos platicarás. Pero ¿qué fue lo que descubriste sobre los judíos en ese pueblo, ¿no? En ese pueblo y en esas zonas, ¿no? En una Polonia ocupada por los nazis en ese momento, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, quiero compartir, ay, bueno, creo que ya está. Em, bueno, mi familia en Polonia era en este lugarcito donde está en el mapa, como dije, se llama Miażdżyc Polacki, es la provincia de Lublin, en Polonia, que está ahí como a unas horas de Varsovia, como está en el mapa, ¿no? Y bueno, Miażdżyc Polacki la verdad que era un pueblo muy, bueno, antes era una ciudad grande, tenía una comunidad de judíos muy grande, había una sinagoga, la podemos ver aquí, hasta para 3,000 congregantes. Era, sí, una comunidad judía muy, muy importante. Em, y pues claro, por eso también fue muy, muy atacada y perseguida, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Em, y bueno, pero o sea, mi familia vivió ahí y cuando empezó la guerra ellos ya no vivían ahí, vivían en otra ciudad, que ahorita también quiero comentar, pero no sé si la historia ya como cronológicamente, Isaac, o cómo quieres que la cuente, porque aquí la tengo como Pues en... cuen- cuen- cuéntanos un poquito así brevemente para no entrar en todos los detalles, porque la idea es hoy conocer tu historia, no toda la de esta, lo demás, pero cuéntanos cómo fue para ti, cómo irlo viendo y qué puntos de la historia te fueron llamando la atención, ¿no? Sí, sí, claro. Em, bueno, primeramente, pues como ya mencionó Isaac, y yo también, mi bisabuelo, pues sí, descubrimos todo esto de que era polaco, pero pues quiero compartir esto para recalcar esto, ¿no? O sea, mi bisabuelo, él se vino antes de la guerra a México en el 1924. Él ya había estudiado en la universidad, de hecho él estudió en Alemania, se vino a México para trabajar, dejando a su familia allá, a sus papás, sus hermanos, y él vino y también con otros 2 hermanos. Él no se imaginaba, nadie se podía imaginar lo que iba a pasar después con la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó, que digamos que de ahí se perdió en cierto modo lo judío, es que él se casó, aquí está, con Soledad Moreno, mi bisabuela, que ella pues era una mexicana católica, eh, pues ya, ¿no? Aquí, tuvieron todos estos hijos, que bueno, aquí está mi abuelita también, y sus hermanos, y pues todos ellos crecieron, sí, sabiendo que, ay, sí, mi papá es de Rusia, de Mesrich, etcétera, pero obviamente nunca quiso contarlo. ¿Por qué? No porque no quisiera, sino él le daba miedo que les pasara algo a su familia por decir que eran judíos, ¿no? Y claro que uno entiende un poco aquí, o sea, por qué él tenía ese miedo. Eh,
bueno, mi abuelita pues tuvo a 4 hijos, mi mamá es la de aquí, la chiquita de acá, y pues ya de ahí vengo yo, ¿no? Para que entiendan un poquito. Igual, pues de ahí ya se perdió en cierto modo las tradiciones judías, porque la sangre, pues mi abuela sigue teniendo hasta por ADN casi el 50%, ¿no? De raza judía. Pero, pues sí, así fue, ¿no? Yo quiero contar un poco de los viajes, así como un poquito en orden que hicimos, porque fue muy importante para descubrir todo esto. El haber descubierto tanta información sobre nuestra familia que mi bisabuelo no dio ni una pista, solamente de dónde era él. Mi abuela la escuchaba de repente hablar otro idioma, ¿no? Así como que obviamente hablaba, pues estudió en alemán, hablaba alemán, hablaba ruso. Polaco no sabe muy bien, pero yo creo que sí. Y entonces, cuando fuimos aquí a Polonia, a Varsovia, aquí, el Instituto de Historia Judía y el Museo Polín, ahí es cuando descubrimos el nombre verdadero de mi bisabuelo, porque aquí en México era Marcos Stulman, de hecho por eso así se llama mi tío también, ¿no? En honor a él. Pero descubrimos que era Moshko Stulman y que se escribía diferente el Stulman, ¿no? A ver, no sé si mi mamá puede poner ahí en el chat cómo se escribía antes y ahora. Bueno, ahorita lo van a ver en las siguientes, pero ahí nos ayudaron demasiado a descubrir sobre nuestros ancestros judíos y polacos. Yo quiero remarcar mucho también este evento que nosotros fuimos ahí en Polonia, en Lublin. Es una ciudad súper bonita, una región súper bonita de Polonia, con una historia también, estaba pues lleno de judíos y ahorita no queda casi nada, quedan súper poquitos, pero nosotros fuimos en el 2017 a esta reunión llamada Lubliner Reunion, que ahí te enseñaban a cómo investigar más sobre tus ancestros en esa área de Polonia. Si eran judíos, te daban a conferencias, tours por los lugares donde tú comentabas que tu familia era de ahí, ¿no? Pues mi abuelo era de tal pueblo, te llevaban al pueblo, a los campos de concentración. Y la verdad quiero remarcar mucho esta institución que se llama Brama Grodzka, porque es una institución creada por no judíos ahí en Polonia, en Lublin, que se encarga de preservar la memoria judía de Lublin, que se perdió casi totalmente. Entonces, la verdad es que es muy admirable su labor. Y bueno, pues ahí también hicimos como un tour con un guía muy bueno, Suavek, que nos ayudó bastante. Que Pero ya es bueno, como de su ese familia, ¿verdad? sí es parte ya de nuestra familia. eh, y bueno, sí fue la verdad algo tan impactante como pueden ver aquí. Eso fue como mi primer acercamiento, inclusive a alguna festividad, o sea, no festividad, pero tradición judía, como pueden ver ahí. Bueno, Isaac, eso fue el primer Shabbat que yo he estado. En el evento que estuvimos, hicieron, pues sí, y el evento de Shabbat con, pues, toda la tradición, la comida, incluso hubo ¿Dónde ahí fue este también Shabbat? música. Bien, ponnos, porque además tiene una historia interesante lo que sucedió en ese lugar, ¿verdad? Sí, y esa es la yeshiva Yaimei, como dice, que una yeshiva era una escuela para judíos, ¿verdad? Que aprendían sobre la Torá y todo esto. Y era la más importante de Lublin. Y es muy, bueno, curioso porque, bueno, antes era, pues si pueden ver esta foto antigua, pues súper congregada, obviamente. Después, cuando vino la guerra, pues se destruyó todo y algo curioso y muy triste es que la Gestapo, pues sí, la policía de Hitler, todo esto, los soldados ocuparon esta sinagoga, esta yeshiva, perdón, para tener sus oficinas ahí. Hoy en día es más que nada un hotel, pero arriba tiene una pequeña sinagoga, como podemos ver aquí. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? A también algunas tradiciones judías en este viaje que hicimos. Deja aclarar, Y Sumanta, nada más, antes de que continúes nada más, que Polonia tuvo un gran núcleo cultural, social, etcétera, de una gran comunidad judía ahí, grandes escritores, grandes pensadores surgieron de esa comunidad judía o sea, perdón, surgieron de esa comunidad judía en Polonia, antes de lo que sabemos que sucedió en el Holocausto, que ya nos platicarás. Entonces, por eso es que se tenían yeshivas, como tú dices, para que eran escuelas religiosas, ¿no? Gran parte de todo esto. Pero era nada más para que la gente no judía conozca, son especialmente escuelas religiosas lo que es una yeshiva. sí, claro. De hecho, ahorita yo quisiera, no sé
Mario, que está aquí experto del Holocausto, quisiera decir algo sobre la región de Lublin de Polonia y Meserich también, nos encantaría. Dos Mario. palabritas. Dos palabritas. Primero es la yeshiva de los sabios de Lublin, y fue la yeshiva más importante de toda Polonia. De ahí salieron todos los grandes rabinos ashkenazitas de Polonia. Lublin era parte de Galicia. En realidad es un eje que comienza en Lublin, sigue a Cracovia y hacia Lvov, que es la zona de Galicia, donde muchos judíos importantes salen de esa zona. Y en Lublin habían cerca de 35.000 judíos, y la gran mayoría fueron deportados a Belzec y una parte a Auschwitz-Birkenau. En realidad fueron los primeros judíos en ser deportados, y Belzec se abrió para ellos. Fueron los primeros judíos asesinados en la Operación Reinhardt. Gracias. Gracias, Mario. Sí, la verdad que pues la mayoría de los judíos de ahí pues los desaparecieron y pues sí, mi familia pues ya no estaba en esa zona, por eso ahorita vamos a hablar de eso, pero Isaac, no sé si quieras seguir con alguna pregunta. Sí, yo quisiera preguntarte de ahí, tuviste estos dos viajes a Polonia, pero lo que muchos se han de estar preguntando es, de lo que descubriste que tu abuelo, bueno, bisabuelo, tuvo más hermanos de los que ustedes no sabían, ¿sí? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa parte? Porque de repente descubres que tienes más familia, que te va a llevar a otras, digamos, a otras investigaciones, a otras aventuras en esta historia, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, obviamente fue más para mi abuela como un impacto el descubrir pues que tenían todos estos hermanos, ¿no? Su papá, porque solo sabíamos que tenía tres, dos que también se vinieron igual que él antes de la guerra, pues no les tocó vivir todo esto, y una que sobrevivió el holocausto. Una historia pues tremenda que ahorita igual también la puedo contar, que hemos descubierto obviamente también más datos porque ella también fue una de las sobrevivientes que pues que no le gustaba mucho contar, ¿no? Y bueno, uno entiende cuando un sobreviviente no quiere contar, pues es como el dolor tan grande, ¿no? Pero pues sí, no sé por qué mi bisabuelo ni siquiera nunca mencionó los nombres de sus hermanos ni de sus, o sea, como que no. Entonces fue claro que un gran descubrimiento, ¿no? El que hayamos pues sabido eso, digamos. ¿Y qué pasó con estas familias? ¿Tuvieron relación? ¿Encontraste? Porque hasta te encontraste familia en México, que el otro día tuvimos el gusto de tenerlos en una plática contigo. ¿Cómo fue este descubrimiento para tu abuela, para tu mamá, esta nueva relación familiar que ahora hasta nos acompañan aquí algunos de ellos en estas conferencias que tan increíbles estás organizando tú? Sí, bueno, los que todavía digamos que quedan de la parte de Stulman y que el otro día estuvieron aquí, pues fue de parte de la que sobrevivió, la hermana que sobrevivió el holocausto de mi bisabuelo, que se llamaba Elena Stulman, no conocida como Gela. Ella fue, bueno, de la parte de la que todavía quedaron Stulman aquí, también de otro hermano que se llama Max y Harry. Pero sí, yo quiero como comentar un poco más el origen, porque sí vivieron en Meseritz, Polatsky. Quiero compartir algunas fotos para que entiendan un poco, ¿no? Por La favor. historia. Ok, a ver cómo se ve, porque, ok. Bueno, sí, nuestra familia estuvo en ese pueblito, Miazoyats Polatsky, antes del 30, estuvieron como de como del 1900 al 1900, ajá, desde 1900 a 1920 por ahí, estuvieron viviendo en esa ciudad que antes era, como mencioné, muy importante. Bueno, aquí podemos ver unas fotos de mi abuela reconstruyendo la historia cuando fuimos, unas fotos antiguas que ese es un tío, bisabuelo, y me parece que este es igual, bueno, de la familia, la verdad creo que no sabemos muy bien quién es, pero es en el mismo parque. La verdad es que estar ahí mismo, donde tú sabes que tienes una foto de tu bisabuelo, de tu tío bisabuelo y reconstruir la historia, creo que es algo increíble. Parecen la misma persona en la banca. Sí, sí, ¿verdad? Y bueno, también en Meseritz lo que sigue quedando del patrimonio judío, digamos, es solamente un cementerio que, bueno, está normalmente ahí medio destruido, lleno de maleza, de plantas. Ya lo han restaurado un poco, gracias a Dios, pero, pero bueno, fuimos ahí a buscar a ver si había, por ejemplo, cuando todavía no sabíamos su destino de todos nuestros familiares, fuimos a buscar si había alguna
alguna tumba que dijera sus nombres o su apellido, etcétera, pero no encontramos. Y ahí también hay una estatua que es esta, que es conmemorando a las víctimas del holocausto ahí de Meseritz, porque lo rojo significa la sangre, es como una mujer que está como cubierta, y se llama La Oración, de hecho, se llama La Oración esa estatua, y conmemora, ¿no?, a las víctimas del holocausto ahí de Meseritz. Y bueno, también ahorita voy a poner, porque la familia Stulman en realidad tiene el origen en otro pequeño pueblo, cerca de ahí también en Lublin, que se llama Lubartów. Antes de que mi bisabuelo ni siquiera obviamente naciera su papá, Jakub Joseph Stulman y Bela Lampert, ellos nacieron ahí en Lubartów. Hoy en día también es un pueblito pues súper pequeño, pero en ese entonces también era una comunidad judía muy importante, bastante grande, y de comerciantes, etcétera, ¿no? Después de ahí fue cuando se fueron a vivir, se casaron ellos dos, se fueron a vivir a Miausgetz, como, por 1890 y algo, por ahí, y ahí es donde nacieron todos mis tíos bisabuelos y mi bisabuelo, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros tuvimos la oportunidad de ir ahí. También lo único judío que queda ahí en Lubartów es un cementerio, bueno, ni siquiera cementerio, es una reconstrucción del cementerio, porque lo que hacían era que destruían todos los cementerios, los nazis, y lo usaban como para pavimentar calles, ¿no? Las lápidas, deshonrando aún más todo esto, la raza judía, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en día está ese cementerio ahí en Lubartów, y lo que yo quiero remarcar mucho es que fue una experiencia increíble el haber estado ahí. Nos recibió el alcalde de Lubartów, como un grupito, aquí estamos, como 20 personas que teníamos ahí, ancestros en Lubartów. Nos hicieron todo un evento con comida, música judía, una conmemoración ahí mismo en el cementerio. Yo hasta también dije un poema que yo escribí. La verdad que fue una experiencia increíble el haber estado ahí también. De ahí era mi tatarabuelo, o sea, el papá de mi bisabuelo. Entonces, sí, eso es lo que por ahora puedo decir, Isaac. Oye, dentro de eso mismo, tuviste un descubrimiento fabuloso dentro de cuando descubrieron que tu bisabuelo tenía 8 hermanos, bueno, tu abuelo tenía 8 hermanos y todo, descubrieron que además tenían familia en Israel y se pusieron en contacto. Platícanos esa parte de Israel, de esta familia que encontraron por ahí. Digo que es algo que también como que debe haberles emocionado, ¿no? ¿Y por qué, no? Sí, sí, claro. Una tía de mi bisabuelo, me parece, es un poco enredado el asunto, pero una prima lejana de mi abuela, descubrimos, bueno, que por parte sí, claro, de mi bisabuelo, una de las familiares se había ido a Israel, bueno, en ese entonces Palestina, antes de la guerra, antes de todo, se había ido para Israel. Y nosotros no sabíamos eso, lo descubrimos gracias pues, a las investigaciones ahí en el Museo Polín, en el Instituto Judío en Polonia, y Yad Vashem aquí en México también. Fue que descubrimos eso, pues que todavía había una familia, ¿no?, ahí en Israel. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, y pues la verdad fue algo increíble, ¿no? Ahorita en un ratito quiero compartir eso, pero quisiera seguir un poco con la historia para no revolver tanto, ¿no?, de mi familia. Perfecto. Continúa con la parte de la historia de esta. Sí, bueno, como dije, fueron 2 viajes los que hicimos, pero lo que a mí me encantó, y bueno, también mi familia, fue el descubrir las direcciones donde ellos vivían. Esto fue en Miausgetz, Polaski. En Lubartów no supimos en realidad dónde vivían, pero había archivos que nos decían, censos o de libretas de direcciones, que ellos vivieron aquí, en esta calle, Lubelska 39, hoy en día es un banco. Había como 3 familias Stulman, o sea, de la misma, obviamente, los papás, algún hijo con su familia. Unos vivían aquí en el 39, otros donde hoy en día es una gasolinera, y pues en un terreno que ahorita no hay nada, ¿no? Pero la verdad, el descubrir eso también fue muy increíble. Después de eso, la familia Stulman, después de vivir en Miausgetz, por la mitad de los 20 o algo así, se fue a vivir pues algo lejos de donde vivían, ¿no? Aún no logramos tanto entender por qué se fueron hasta allá, pero se fueron a otra ciudad de Polonia en el norte, que se llama Grudziądz. Bueno, como pueden ver ahí en el mapa.
pues de Varsovia está hacia el norte y todavía donde vivían antes está más para abajo, ¿verdad? Entonces ellos se fueron a vivir a Grudziądz en el 26, 28, pero para ese entonces mi bisabuelo él ya no vivía ahí. Mi bisabuelo se fue a estudiar a Alemania. De hecho, hemos tratado de investigar, ¿no? Bueno, voy a quitar eso tantito. Él estudió en esta universidad, ¿no? En ingeniería en Alemania, junto con uno de sus hermanos. Y ellos, pues ya, como les dije, no les tocó la guerra ahí en Polonia, pero podemos ver aquí que estas son las últimas fotos conocidas de la familia Stulman en Grudziądz, porque ese fue su último lugar donde ellos vivieron. Ahí es cuando comenzó la guerra, ellos vivían ahí, pero, por ejemplo, la que sobrevivió fue porque ella, la más chiquita, Elena Stulman, ella se había ido a vivir en lugar de a Grudziądz, se fue a Varsovia, la capital de Polonia, a trabajar con una hermana y su yerno. Entonces, ahí fue como, por eso es que ella, bueno, no por eso, obviamente muchos factores, pero no tuvo el mismo destino que los demás de la familia, que ahorita voy a comentar un poquito de eso también, qué es lo que descubrimos, ¿verdad? Pero en Grudziądz nosotros investigamos, fuimos a la biblioteca, encontramos libros con las direcciones, el nombre, el apellido, las direcciones donde ellos vivieron. Como ven aquí también, ahí está nuestro guía, que ya es parte de la familia, él, increíble guía, traductor, investigador y todo, nos ayudó ahí a estar investigando y traduciendo. Entonces, descubrimos las direcciones donde también ellos vivieron ahí, digamos que su última dirección en donde ellos estuvieron, y también donde ellos tenían su negocio. Yo creo que es increíble en tipo de cosas, yo aún no lo puedo creer. También encontramos estos anuncios, ¿no? Donde decía que ellos tenían un negocio de pieles crudas, ahí dice, ¿no? Negocio de pieles crudas y hasta el dibujo o sea, de la publicidad, ¿no? Que creo que está cargando, ¿verdad? La pantalla no se ve. Ya, No, ya se se ve. ve perfecto, se ve perfecto. Entonces descubrimos sus direcciones, cómo se llamaba su negocio, dónde estaba, y algunos de esos los encontré yo ¿De hasta qué era ya el después. negocio? A ver, bien, ¿de qué, qué dicen por ahí ya que estás aprendiendo polaco? Bueno, aquí dice Saku Vispredash School Surovich. Bueno, es como tienda de pieles crudas, algo así. La verdad, ahorita se me olvidó muy bien cuál es la traducción, ¿no? Y No te bueno, el preocupes. nombre era muy simple, era Jakub, o sea, el tatarabuelo, Jakub Stulman y Zin, o sea, hijo, en Grudziądz, ¿no? Y ahí pues la dirección, aquí fue un dibujo que estaban haciendo para poner su anuncio de la tienda. Y bueno, aquí están las direcciones también. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ellos vivieron en este edificio, sigue estando original como estuvo en esa época. Esa fue su última residencia antes de pues su destino tan terrible, ¿no? Que tuvieron todos ellos. Una señora súper linda, como ven en la foto, nos dejó entrar al edificio, a su casa, hablamos con ella, le contamos. Y pues sí, ella nos contó que su mamá le decía que hace tiempo, bueno, ya hace muchos años, había una familia judía que vivía ahí muy grande, que tenía una tienda de pieles y que hacían sus rituales judíos. Entonces, pues así es como descubrimos también que sí, en realidad ellos vivieron ahí y pues sigue estando el edificio intacto, digamos. Muy interesante que todo, que te hayan dejado entrar todo. ¿No les dio cosa? ¿Qué dijeron cuando llegaste a decirles, oigan, ¿puedo conocer? Pues hablando de eso, fíjense que los polacos son, todos los que hemos tratado de conocer, los que hemos conocido son súper lindos y bueno, yo creo que aquí en México se nos haría, bueno, no sé, no solo en México, en varios países de América o así, no dejaríamos pasar a alguien en nuestra casa, ¿no? Por seguridad o etcétera, pero allá la verdad que es un... Exactamente, y menos si vienen, además, recuerda que muchos tenían miedo de que que llegara el familiar de alguien a quien habían ocupado, o sea, en una casa, bueno, yo iría al que se convirtió en un banco, la verdad, decirles, esta es mi casa y lo que está dentro es mío, pero no creo. Pero muchos tenían el pavor de que si vienen a reclamarles o venía alguien, les vinieran a reclamar las propiedades o las tiendas o los negocios, todo esto. Entonces, ¿qué fue que las que te dejaran entrar? Me estabas diciendo cómo sucedió con todos los polacos que te has encontrado. Pues
No fue tan difícil, les digo, la verdad. Yo creo que, bueno, esa ciudad no es tan turística, es muy bonita, me gustó Grudgeons, pero cuando íbamos caminando ahí por las calles y nos veían extranjeros, la gente salía por las ventanitas y nos veía, ¿no? O sea, como, ¿qué están haciendo? Así, porque igual cuando nos paramos frente a este edificio había una señora ya grande por una salida como de una ventana y entonces nuestro guía le empezó a hablar en polaco y bueno, explicándole lo que estábamos buscando. Entonces todos se nos quedaban viendo, salían por sus ventanas y se nos quedaban viendo, ¿no? Como, ¿qué están haciendo? Y pues entramos al edificio primero, porque bueno, ¿no? Tienes que subir escaleras y hay varios departamentos. Y llegamos con esta señora porque la otra señora que había salido por la ventana nos dijo, creo que el departamento de arriba ella puede saber algo de eso. Y ya tocamos su puerta, le explicaron en polaco, obviamente, nosotros pues no sabíamos cómo decirle y pues muy linda nos dejó entrar, como ven ahí en la foto, y pues sí, la verdad que para mi abuela fue muy impactante, ¿no? Estar ahí, el saber que ahí estuvo su familia y fue como su último destino, literalmente, ¿no? Entonces, sí, y ya hablando como, bueno, ahí, se me olvidó decir, sí, en Grudgeons, bueno, era una ciudad súper también, bueno, esa sigue siendo más grande que los dos pueblos anteriores, era muy industrial, etcétera, y el papá de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, él era uno de los líderes de la comunidad judía en Grudgeons, Jakub Joseph Stulman, y también estaba a cargo de como una asociación de salud en apoyo a los judíos enfermos. Entonces él era una persona muy importante y claro que un blanco, ¿no? Un blanco muy fuerte cuando empezó todo este antisemitismo y la persecución contra los judíos. Como él era un líder muy importante y reconocido ahí, pues sí, claro que pues sí, se conoció, ¿no? Y un dato curioso que, bueno, no tiene mucho que ver con eso, pero yo he encontrado hasta hoy en día periódicos en línea de esa época con sus nombres. En uno vi que a mi bisabuela le robaron la bolsa y decía como, hoy hubo un robo en Grudgeons, a la señora Bela Stulman le robaron el bolso y así, ¿no? O también a la familia Stulman le robaron en su tienda. O sea, sí había robos, no sé si era de parte de, por odio o realmente, porque en cualquier ciudad suceden esas cosas, pero sí. Eh, y bueno, ya después de eso, lo que sucedió fue que a la mayoría de los judíos que vivían en esa ciudad, en esa época, nosotros no sabemos con precisión porque no hay documentos que nos digan dónde terminaron ellos, pero la mayoría de los judíos terminaba de esa ciudad de Grudgeons, terminaba en este punto que se llama Grupa, que es un punto de ejecución en medio del bosque. Está como a 20 minutos de Grudgeons y antes de la guerra hay que saber que, bueno, en la comunidad judía como importante de Grudgeons habían 600 personas. Cuando los nazis ocuparon Grudgeons y las regiones cercanas en el 39, ordenaron que los judíos obviamente se reportaran a la policía, como pasaba en muchos lugares. Y bueno, de ahí de cajón fueron 100 personas enviadas a Grupa, que es este punto de ejecución, y los fusilaban, ¿no? Explica De qué es hecho, un pues, punto de ejecución, pero pues, supongo que gente no entiende qué quiere decir lo que es un punto de ejecución, ¿no? claro. Bueno, había diferentes formas de, pues, de asesinar en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Los más conocidos son los campos de concentración, que todo el mundo conoce, Auschwitz, por ejemplo, Bergen-Belsen, etcétera. Pero también tenían puntos de ejecución que eran, pues sí, dedicados a eso, llevar a no solo judíos, por ejemplo, en este lugar asesinaron a intelectuales, porque si sabes mucho, puedes influenciar a los demás a hacer algo. Mataban a sacerdotes, por ejemplo, católicos, a niños que pues no servían ni para trabajar. Lo que querían ellos eran personas que sirvieran para trabajar y aunque sirvieras para trabajar, te mataban nada más porque sí, o sea, entonces eso era como, Mario, ¿quieres decir algo? A ver, déjame, Isaac, ¿le puedes dar permiso? Ya, ahora sí. Si me permites un minuto, solamente una aclaración. Esa zona estaba en la zona ocupada por los soviéticos. Cuando Polonia se dividió en dos, era la parte soviética. O sea que hasta el 41 no pasó nada. Después, en el 41, cuando viene la operación Barbarroja y Alemania invade los territorios de la Unión Soviética, comienzan los fusilamientos masivos. Recién en el 41. Y esta es lo que estás hablando, en esta época. Gracias.
Sí, sí, muchas gracias por ese dato. Siempre pues, es muy enriquecedor igual los datos que usted comenta, la historia que puede complementar todas esas historias de familia que nosotros contamos aquí. Y hay una historia súper aterradora de este lugar en el que me traían a niños en camiones, así, niños y niños y niños. Y les digo, como los niños no les funcionaban para trabajar, les decían, sí, vamos al bosque, no sé qué, lo soltaban, los decían, a ver, corran, y a todos los cazaban como a animales. Suena muy feo y no lo digo, nada de esto es con morbo, ¿no? Sino es como saber a qué maldad puede llegar el punto de el egoísmo de un hombre, no de un hombre, de muchas personas que llegan a tener una ideología en contra de lo que es la vida, de lo que es digamos que saber que todos somos iguales como seres humanos, ¿verdad? Yo quiero leer algo. Es muy curioso que este punto de ejecución, si tú lo buscas en internet, casi no encuentras información. ¿Por qué será? Pues no sé. Porque mucho se quiere ocultar, porque mucho no se sabe. Pero lo que yo sé y que lo leímos en una placa, en esta placa que podemos ver aquí, yo lo quiero leer, que dice, el tormentoso lugar de unos 1000 héroes polacos y mártires. Este es el antiguo pozo de la tumba de Grupa Minczek. Entre noviembre de 1939 y enero de 1945, la invasión de Hitler asesinó brutalmente a unos 10,000 hombres, mujeres y niños en este lugar, descendientes de los distritos Świecie, Chełmno, Grudziądz, Bisgots y Starogard. Entonces, como vemos en esta placa, bueno, los números que se saben es que nada más aquí mataron 10,000 personas. Y la verdad es que el estar ahí es una sensación que no puedes explicar. También ya he estado en campos de concentración y ahorita lo voy a explicar. Pero nosotros llegamos ahí, no había nadie. Como pueden ver ahí, no había nadie. Vas en el bosque, un caminito con tu carro, que íbamos en un carro, llegas ahí y no hay nadie. Ves el memorial, de hecho, incluso vemos aquí que hasta hay una cruz, o sea, pusieron ya un memorial, es que había de todo, en estas placas podemos ver que estaba en memoria de los judíos, en memoria de los católicos, en memoria de los que fueron asesinados ahí. Y entonces, la verdad que era algo como contraproducente porque tú estás en el bosque y dices, qué bonita naturaleza, sientes el aire, ves los árboles moverse, sientes como ese silencio, pero cuando piensas lo que pasó ahí, cuando sabes que tus tatarabuelos, tus tíos bisabuelos, el 90% de posibilidades que fueron asesinados ahí mismo, y todo el mundo está en silencio, nada más ves el aire, la verdad que sí es algo pues impactante, ¿no? No llegamos al punto de tal vez de llorar en ese momento, pero creo que cuando algo te impacta demasiado, a veces no lloras, ¿no? Como que depende de la persona, claro, pero sí fue algo increíble. También había un árbol ahí, uno específico que todavía está preservado, donde tiene un gancho que ahí colgaban luego a personas para aterrorizar a la población cercana. Entonces, ese lugar fue pues terrible y como les digo, lamentablemente no hay mucha información sobre Grupa. Mario, ¿tú conocías algo sobre Grupa? No, sí, exacto. Bueno, Isaac, bueno, ¿quieres que hable ahorita un poco de los campos de concentración también que he Ahorita visitado? hablamos de eso. Primero déjame decirte que dijiste algo muy importante. Hay placas no nada más en reconocimiento de los judíos que fallecieron, ¿no? En homenaje, sino también de cristianos católicos, de muchos que fallecieron bajo esta terrible situación que fue el holocausto. Y como tú dices, usaban todo para atemorizar, asesinar, matar, todo esto, o para acabarlos mandando a los campos de concentración y de exterminio, ¿no? Entonces, creo que es Sí. importante que nos platiques un poquito de lo que tú vistes ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que para entender un poco de esto, ahorita que ponga las fotos de los campos que visitamos, quisiera hablar de la sobreviviente de la familia, ¿no? Que esa, como Ah, les digo, fue perfecto, la más magnífico. pequeña, que es Elena Stuhlman. Digo, ya sé que es un poco tedioso, pero les digo, eran 9 hermanos, que eran Abraham, Wir, Gitla, Moshko, Meyer, David, Shammai, Shlomo y Elena, que era la más pequeña, nacida en el 1918. Como les mencioné, ella no vivió en Grudziądz, en la última ciudad donde les dije que los mandaban a este punto de ejecución normalmente. Ella no vivió ahí, sino en esa época cuando empezó la guerra. Es súper curioso porque ella, unos días antes de que empezara
O sea, se mudó a Varsovia para trabajar con su hermana el 1 de septiembre de 1939. O sea, en las mismas fechas que los nazis invadieron Polonia. Yo creo que estuvo así de, pues de tener el mismo destino, la verdad que no lo puedo afirmar, pero viendo esa fecha que está en un papel que ella escribió, sabemos que pues por eso ella se fue a Varsovia. Eh, y bueno, lo que pasó con ella, ahorita voy a mostrar algunas fotos de ella y de los campos también, es que estuvo en el gueto de Varsovia. Los guetos eran unas como comunidades cercadas que hacían los soldados nazis para segregar de la población en diferentes ciudades y pueblos. La mayoría de las veces a judíos, pero obviamente habían otro tipo de enemigos, digamos, que ellos los consideraban. Ella estuvo en el gueto de Varsovia 3 años y pues vivir en un gueto obviamente también era terrible. Tenías que vivir súper apretado en un departamento con mucha gente que posiblemente ni conocías, o a veces eran familias enteras, no había mucha comida, las condiciones súper malas, te podían matar por cualquier cosa, ¿no? Que si hablas y dices algo que no está bien, que si cualquier cosa. Entonces ella vivió ahí de 1940 al 43 porque pues era judía viviendo en Varsovia, la deportaron perdón, la mandaron al gueto. Claro. Después ella fue deportada a un campo de concentración en Lublin que se llama Majdanek, eh, que bueno, ahí estuvimos, como pueden ver la foto. Este campo de concentración es uno de los mejores conservados hasta ahora porque a los nazis no les dieron tiempo de bombardearlo, de destruirlo para que no hubiera evidencia. Entonces, nosotros estuvimos ahí, todo lo que está ahí es original. La verdad que es aterrador, tampoco puse ahí a detalle, pero pueden ver aquí las barracas que eran las, digamos, casitas donde los metían a todos como animales, dormir 10 en una cama, sin comida, en la nieve, sin ropa, terrible. Bueno, también obviamente lugares Ahí, terribles, ¿sí? ahí puedes enseñar lo que es eso, justamente lo que estás señalando. Y a la Sí, izquierda claro. tienes por ahí también un monumento que se hizo que también puede ser interesante que la gente sepa qué es, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí como tal en este campo sí había cámaras de gas y son las que están conservadas. Creo que ahí no puse la foto, pero está terrible. Para alguno que no sepa qué era eso, son unos cuartos cerrados que crearon los nazis para meter ahí a miles o cientos de personas con un veneno que en un momento se llegó a llamar Cyclone B y matarlos, ¿no? Te intoxicaban con ese gas y a todos los cuerpos los sacaban. La verdad que algo terrible. Y aquí como en esto que estamos viendo es el crematorio, ¿no? Y pues de aquí salía el humo, las comunidades cercanas podían hasta llegar a ver el humo, la mayoría ignoraba pues por conveniencia, ¿no? Lo que estaba pasando, que era tremendo, cómo no podía saber por el olor. De hecho, este campo de concentración está justo en la ciudad de Lublin. Entonces es interesante porque yo tengo un amigo de Lublin que nos ayudó, bueno, que estudió en Lublin y es del pueblito de mi bisabuelo de Miausietz, que súper buena onda, él nos llevó, nos ayudó y él estudiaba en Lublin. Su departamento, la vista de su ventana daba al campo de concentración. Entonces es increíble, ¿no? Y la verdad, y aquí, como decía Isaac, este monumento es un mausoleo, obviamente, ahí a las víctimas de Majdanek. Esto que podemos ver aquí es una pila de cientos de miles, millones de cenizas pues, de los que fueron asesinados ahí. Normalmente se va ahí, vemos a escuelas judías, por ejemplo, que suben ahí esa escalera, lloran, hacen, bueno, rezos judíos. Con el grupo que íbamos también había un señor de la comunidad judía de Nueva York, bueno, creo que, bueno, de una parte de Estados Unidos, y él también hizo un rezo, ¿no? Judío, la verdad que sí es algo muy solemne, terrible, ¿no? Triste, hay gente que es llorando y uno se queda como tan impactado. En cada una de las barracas, no en cada una, pero en varias hay como exposiciones para que tú conozcas lo que pasó ahí. En una está en honor a los niños y puedes conocer las historias de algunos niños, ver tal vez sus zapatos, algo que era de ellos. En otras está como aquí, que no se distingue muy bien, pero tienen ahí una cantidad interminable de zapatos de las víctimas que estuvieron ahí para que tú te des cuenta de la magnitud, de lo terrible que pasaba en ese lugar, en diferentes, ¿no? No te están las camas para que tú veas cómo dormían y pues Eran condiciones literas de inhumanas. madera,
donde dormían hasta, como tú dijiste, hasta 10 personas, 6. Pueden imaginarse qué condiciones tenían para que cupieran 10 personas en una misma cama de tamaño individual importante y en las literas. Y de algo que dijiste tú de las cenizas, Samantha, nada más para que la gente tenga, pues tuvimos la oportunidad también de estar por ahí y un sobreviviente, después médico, nos comentó que cuando a una persona se le incinera, se le quema, las cenizas que quedan pueden caber en el puño de una mano. Entonces, cuando tú ves la magnitud y la cantidad de cenizas encontradas en estos crematorios, que son las que están en esa, puedes imaginarte los cientos de miles de personas que representan estas cenizas, ¿no? En este mausoleo, como tú le dices, ¿no, Samantha? Y eso es parte importante de todo esto, ¿no? De lo que sucedía en estos campos de exterminio, que eran realmente fábricas de matar, ¿no? Sí, exacto, comúnmente conocidos como fábricas de la muerte, etcétera. Y algo curioso, bueno, estar ahí sabiendo que mi tía bisabuela, la hermana de Mosco, Elena Stuhlman, estuvo ahí. Quién sabe cuántas cosas sufrió ella, casi nunca quiso contar sus experiencias, ¿verdad? Pero ella estuvo ahí en Majdanek, estuvo en el 43, unos meses me parece, en el 1940, no, perdón, del 1943 al 1944, ellos estuvieron ahí, ella estuvo ahí. De hecho, curiosamente, también su futuro esposo estuvo ahí porque se casó con un sobreviviente, pero pues no se conocían en esa época. Y algo que dices, wow, porque yo me acuerdo que un día un historiador de ahí, de Majdanek, me preguntó, oye, ¿y tú sabes cómo sobrevivió tu tía bisabuela? Porque era súper difícil que en esa fecha que tú me dijiste, alguien de Majdanek sobreviviera. ¿Por qué? Fue un milagro, porque en esa época, en esos años del 43 al 44, hubo la mayor ejecución en la historia de los campos de concentración alemanes, llamado Erntefest, fiesta de la cosecha en español. Imagínense que hasta qué cinismo también el nombre, ¿no? O sea, cosecha como si fueran que ordenada por Himmler, uno de los generales más importantes nazis, el 3 y 4 de noviembre de 1943. Y Majdanek, este campo de concentración, que me parece que ahí habían, ahí no recuerdo la cantidad de personas que habían ahí, pero no sé si Mario nos puede ayudar un poquito. A ver, Mario. le di el permiso, pero todavía no. Bueno, Lo que pasa es que depende de qué época estamos hablando. En la operación que tú dices, mataron, fue la operación más grande hecha en un solo día, en un mismo lugar durante todo el holocausto, en la operación NTF, que es la fiesta de las cosechas. Sí. Aproximadamente se cree que mataron a 42,000 personas en un En un día, día. en un día. Contando este campo Majdanek, uno cercano que se llama Travniki, que de hecho ahí estuvo mi tía bisabuela, ahorita voy a mostrar una foto, aquí también está, que ahorita ya no es nada, solo es una fábrica, porque ahí las mandaban a confeccionar uniformes, etcétera, y ahorita ya pues está medio como que abandonado, ¿no? Pero mataron a oye, 42,000 personas entre Poniatova, Majdanek y Travniki en esa fecha, y de esas 42,000, solamente 600 judíos quedaron vivos. Entonces nuestra conclusión es de que de esos 42,000, mi tía bisabuela fue una de las 600 judíos que quedó vivo. o Y sea, la es un explicación, porcentaje. Por aquí nos dice Leora que es una investigadora, que además es hija de sobreviviente y que tiene varios proyectos bien interesantes que tuvimos la oportunidad de entrevistarla para darte un punto. Nos dice que mataron a 18,000 judíos en Majdanek el 3 de noviembre de 1943. Es lo que ella está diciendo, es que fueron 42,000, eran 18,000 de Majdanek y los otros de los campos que ella mencionó, Travniki y Poniatovka. Por lo tanto, fueron Magnífico. 42,000 en un día. De esos 18,000 eran de Majdanek. Es lo que está diciendo Samantha. Exacto. sí, entonces, pues uno estaba considerado Travniki como campo de trabajo, porque bueno, ahí no mataban tal vez a las personas, pero de ahí, pues sí, se llevaron a miles a ser asesinados y más que nada en este fiesta de la cosecha. Entonces, la Travniki explicación, fue, Travniki fue una continuación de las fábricas alemanas que había en el gueto de Varsovia, de Schulz y Tobens, que cuando salen del gueto de Varsovia hacen estos dos campos y la gente de Varsovia, como tú dijiste, dentro de ellos tu tatarabuela, pasan a los campos Travniki y Poniatovka, que eran fábricas para el ejército alemán. gracias. Sí, ella siempre supo coser, confeccionar ropa, entonces yo creo que esa es la labor que ella tenía ahí. Ella sobrevivió porque esas 600 personas que sobrevivieron
fueron las mujeres seleccionadas para segregar las propiedades de las víctimas. Entonces, así es como sabemos que Hela Stulman, mi tía bisabuela, fue una de las seleccionadas para segregar las propiedades bueno, las cosas que tenían, ¿no? Ahí a la mano, que una maleta, que esto, que el otro, la ropa más bien. Y bueno, a mediados de, bueno, más bien, ajá, y luego fue mandada, no sabemos bien el orden, pero ella decía que sí, primero fue Majdanek y luego Travniki a este campo de labores forzados, que como mencioné, ahí como tal no asesinaban, aunque se cree que sí, porque en esta foto que ustedes ven unos arbolitos, según ahí muy bonitos, hay como una zanja, como un hoyo, digamos, y ahí también llegaron a asesinar a personas que estaban en el campo. Ya en el 44, más bien, hablando de eso de que mi tía bisabuela fue una de las que sobrevivió por ser las que segregaba las propiedades de las personas, aparte fue un milagro que siguiera sobreviviendo, porque de esas 600 personas que segregaban los artículos de los que habían muerto, los mandaron en abril de 1944 a Auschwitz. Mi tía bisabuela sí estuvo en Auschwitz. Ella lo da en testimonio, está en documentos, y de esos 600 los mandaron a Auschwitz, donde poco después la mayoría fue asesinado en una cámara de gas. Pero ella no lo fue, y eso es un misterio. O sea, de toda su familia, ella sobrevivió. De los 42,000 que mataron, ella fue una de los 600. Y de los 600 que mandaron a Auschwitz, la mayoría, no dice la cifra, fueron asesinados casi que directamente en la cámara de gas, y ella no lo fue. La verdad que sí, es increíble, un milagro, un misterio, pero también obviamente en esa época bueno, a veces aunque fueras habilidoso te mataban, pero ella sabía como 4 idiomas, cosía. Entonces yo creo que eso fue lo que ella le ayudó, aparte era una mujer guapa, entonces pues le ayudó en cierto modo a poder sobrevivir. Bueno, aquí fue cuando fuimos a Auschwitz, bueno, de hecho hay 3 complejos, ¿no? Auschwitz 1, Auschwitz 2 o Birkenau, y el 3, que no es muy conocido, pero nosotros fuimos a Auschwitz 1 y 2, que están relativamente cerca, como a 3 kilómetros. Todos estos campos que estoy mencionando es en Polonia. Los que no saben, hubieron campos, bueno, en infinidad de países, pero principalmente en Polonia y en Alemania. Y la verdad que sí, estar ahí también es ¿cómo puedo decirlo? Una vibra, algo horrible. Tú puedes sentir la muerte, oler, no sé, tal vez uno ya está como que se sugestiona, porque hay hasta un olor que lo usan para conservar las barracas que ahí algunas son de madera y otras de ladrillo, pero yo sentía algo, y tú sientes la muerte, tú sientes que algo terrible pasó ahí, y como pueden ver también ahí puedes ver el pasto verde, puedes ver árboles al fondo, y tú también pensarías, y yo me acuerdo que una de las 2 veces que estuvimos ahí, el cielo era azul, azul, y tú dices, ¿cómo es que el contraste, el cielo azul tan hermoso, y todo esto esté con esta fábrica de la muerte que mató a 1 millón de personas o más? La verdad que es impactante. Y pues sí, estuvimos ahí, mi tía bisabuela estuvo ahí del 1944 al 45. De las únicas historias que ella contó fue que ella escondía, no sé si varios o uno, pero llegó a esconder bebés ahí en Auschwitz, en las barracas, para que pudieran sobrevivir. Ella junto con unas amigas escondían bebés. También contó una historia muy impactante, creo que nos está escuchando aquí también su hija. Pero bueno, perdón, nos contó una historia sobre que ella, o sea, un día su hija, ya después en el futuro, le dijo, mamá, es que odio a los alemanes, o sea, ¿cómo pudieron hacerte eso a ti, a todos los judíos, etcétera, ¿no? Y la mamá, o sea, mi tía bisabuela, que estuvo en 4 campos de concentración, le dijo, no digas eso, le regañó, porque no todos son iguales. Yo un día estaba limpiando, miren, también la usaban para limpiar una oficina de un general oficial nazi en Auschwitz. No, creo que no dijo Auschwitz, perdón, no sé en qué campo habrá sido, no lo mencionó. Yo estaba limpiando y entonces estaba ahí uno de los soldados y estaba medio borracho, y en eso pasaron afuera de esa oficina varios judíos cantando felices. Entonces el oficial como que se enojó y dijo, ¿cómo esos judíos pueden pasar y estar felices? O sea, ve todo lo que le está pasando. Y agarró la botella y la estrelló contra la foto de Hitler. Entonces ahí ya se dio cuenta que pues tal vez él no estaba de acuerdo con lo que sucedía, pero no tenía de otra, o sepa Dios qué era. Isaac, ¿querías comentar algo? No, estamos perfectos en esto, sí, podemos seguir
todo lo que estás comentando, toda la historia. Yo creo que cada una de estas historias son importantes y vale la pena comentarlas. Además, agradecerle porque además tienes, como te decía, tenemos varias personas más acá. Tenemos a gente del Centro Multisensorial de Estudios del Holocausto, también aquí de la Ciudad de México. Tenemos a varias y muchos otros que están preguntando algunas cosas y haciendo algunos comentarios y todo para que tú continúes con tu historia y cómo te fue impactando, porque siempre es interesante ver cómo a una joven a todo esto y escucharlo. Y si hay algún joven acá que quiera hacer un comentario, una pregunta a Samantha, por favor, el micrófono está abierto, que nos encantaría que le vayan haciendo los cuestionamientos y las dudas que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Además, también agradecer, Samantha, aprovecho, nada más para aprovechar a los instrumentos de la esperanza que también nos están acompañando y que también ya platicaremos de eso un poquito. Los tendremos en un evento el próximo día 30 de enero en el que se conmemorará a las víctimas del Holocausto. También nos están acompañando y haciendo alguno que otro comentario, Sam. Sí, 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 muchas gracias también a ellos. Ahorita vamos a hablar, pero nada más para terminar la historia de mi tía bisabuela. Ella después de Auschwitz, ahí no fuimos nosotros a visitar, pero ella estuvo en Bergen-Belsen. Bueno, aquí no sale, aquí están los 3 campos en los que ella estuvo en Polonia, ¿no? Aquí vemos pues todos los campos que hubo en Polonia, etcétera. Ella estuvo aquí en Auschwitz, Majdanek, Travniki, y después la mandaron a Alemania, a Bergen-Belsen, donde ella fue liberada por los ingleses en el 45. Y pues también en cierto modo fue un milagro que sobreviviera. ¿En qué sentido? Que muchos de los que eran liberados, ella contó esa historia. Eh, los alemanes o los nazis antes de dejar ese campo, porque ya venían a liberarlo, envenenaron comida y muchos comieron de esa comida y pues muchos murieron o quedaron muy enfermos. Ella no comió muy poco porque pues como que ella estaba consciente, ¿no? La verdad que sí era una mujer muy inteligente y bueno, por eso también sobrevivió. Y ya después terminó, como les digo, bueno, tuvo que quedarse ahí unos años. Después fue a Francia, donde se cree que conoció a su esposo, que también fue sobreviviente. Y bueno, o sea, se cree que mi bisabuelo, estando aquí en México, mandó como a buscar a ver si había quedado algún familiar vivo, ¿no? En esa época se podía buscar en las listas de la Cruz Roja, algunas organizaciones. Y pues, digamos que la mandaron traer a México a ella y pues ya, ¿no? Pudo venir a México. Bueno, ella siempre, les digo, nunca quiso contar mucho de su historia por lo mismo pues, de lo traumante que había sido. Ella tenía su tatuaje de Auschwitz, le compraron hasta un brazalete, ¿no? Para que ella lo escondiera porque pues no le gustaba, ¿no? Obviamente toda esa parte tan terrible que tuvo que vivir. Pero bueno, sobrevivió, vino a México, pues tuvo 2 hijos y pues descendencia, ¿no? Que eso es lo más importante, como la revancha, digamos, de los que sobrevivieron, el poder tener una nueva vida, rehacerse, tener una familia. Yo creo que eso pues, es increíble, ¿no? Como aquí veía que Graciela ponía, los sobrevivientes dicen que sobreviví por suerte, porque Dios quiso, porque sí, por milagro. Y pues sí, así es como sobrevivió ella, pero todos los demás, lo más seguro, mis tatarabuelos, mis tíos bisabuelos, quién sabe cuántas personas más de mi familia, todos fueron asesinados. Y por eso estoy haciendo este proyecto. No sé, Isaac, a ver, ¿quieres preguntarme un poquito? Sí, Samantha, acá alguna de las cosas es, nos quedaste de platicar un poquito de tu familia de Israel, un poquito más, Sí, sí, cuál sí. fue la sensación al descubrirlos, ¿sí? Nos brincamos, nos regresamos a la historia de tu familia acá. Y la segunda es, ¿qué pasó con tu abuelo cuando llegó a México? ¿Por qué nunca se supo o nunca comentó, o qué fue la sensación de ustedes de que nunca comentó su pasado y su historia, ¿sí? En este sentido, o sea, ¿cuál fue de ustedes también cuando ustedes lo descubrieron, ¿no? Sí, ok, ahorita hablo también de eso de los de Israel, pero nada más queríamos, es que se me olvidó, esa es la foto de bueno, no, creo que esta no es, pero bueno, esta de Esas aquí sí nos sí las es. mostraste acompañada de tu abuela. Elena Stulman, aquí, ¿no? Sus documentos hasta aquí dice que estuvo en los campos de concentración, en qué fecha, etcétera. Wow. Y entonces ella después ya se vino a México, que de hecho descubrimos recientemente, porque no se sabía muy bien cómo había llegado a México, pero en ese entonces no era tan fácil llegar directo a México.
llegó en un barco primero con su esposo y ya su hijo que se había casado allá, porque vino a México y luego se regresó a casar a Francia. Llegaron en un barco a Venezuela y de Venezuela tomaron un avión a México, ¿no? Y así es como estuvieron aquí. Y nada más, ahora sí ya voy a hablar de lo de los familiares de Israel. Siempre nos gusta mostrar esta pintura tan hermosa de nuestra sobreviviente de la familia, que la hizo su hija Lili. Ella pintó a su madre, a Elena Stuhlman. Entonces, pues sí, es pues para nosotros digamos que nuestro héroe, ¿no? Que pudo sobrevivir. Y bueno, aquí hablando, perdón por todo eso, aquí de nuestra familia de Israel. Pues sí, gracias a Yad Vashem, que es una organización judía muy importante en todo el mundo y aquí en México también hay sede, fue que contactamos con la familia de Israel. Aquí pueden ver a mi abuelita con sus primas que no sabían ni que existían. A sus 70 y algo de años, mi abuela no sabía que tenía primas en Israel. Podemos ver a Rina y a Rivka, y bueno, ya Rosenblit, por obviamente haberse casado y bueno, el apellido y todo, pero son Stuhlman obviamente también. Y pues podemos ver aquí, tenemos una foto con una familia súper grande, que es nuestra familia, encontramos en Israel, tuvimos la oportunidad de ir en el 2018 y fue una experiencia increíble, ¿no? También descubrimos que como nosotros había alguien ahí, también en la familia, este muchacho de aquí que se interesaba por investigar y también no habíamos llegado a la conexión de saber que éramos familia por ese lado, pero ahí dimos una explicación de lo que habíamos investigado, él también nos comentó y todo, y la verdad fue increíble, mi abuela y ella, bueno, y ellas se amaron como nada, eh, ellas veían en su cara los rasgos de la familia, o sea, Rina le decía a mi abuelita Katia, es que yo veo a mi mamá en ti, ¿te pareces? Y al revés, mi abuelita, no, pues yo veo rasgos de mi papá, de mi familia en ti. Se conocieron a ya casi los 80 años ahí en Israel y la verdad que fue algo increíble, ¿no? El reencontrarnos con ellas gracias a esa curiosidad de saber de nuestros ancestros, que hoy en día como que ya no se pierde, ¿no? Bueno, sí, mi abuelo se llama tal, mi bisabuelo, pero ya no se tiene interés. Yo creo que también a mi generación es importante que entienda de dónde viene, ¿no? Oye, antes de que sigas y con todo eso, me encantaría si alguno de los jóvenes, como tú dijiste, nuestra generación es importante que sepan de dónde vienen. Me encantaría si Marcos o algún otro de los jóvenes que están aquí acompañándonos, que quisiera hacer alguna pregunta en este momento. Marcos o algún otro. Creo que Yael, bueno, si la quieras decir, pero ella puso ahí una pregunta, es una amiga mía, entonces, bueno, si quieres te doy el Yael, Yael permiso, va. pero no sé, allá. Ahí Hola, está. ¿qué tal? ¿Me Yael, escuchan? Sí, ¿sí? Hola, muy buenas tardes. Excelente plática, Sam. Qué gusto conocer la historia de tu familia. Yo creo que muchas veces como jóvenes nos da temor hasta cierto punto de conocer, ¿no? La historia de nuestra familia, de dónde venimos. Pero mi pregunta sería, ¿cuál sentimiento o cómo te sentiste cuando te enteraste de la historia de tu familia y de toda la plática que ahorita nos diste, cuál fue ese sentimiento, incluso de tu propia familia, de tu abuela, de tu mamá, al enterarse de todo lo que vivieron tus ancestros? gracias. Pues yo creo que, ok, obviamente por un lado sí es pues muy impactante y triste, ¿no? El saber que de dónde vienes tus bisabuelos, tatarabuelos, que sin ellos no estarías aquí, fueron asesinados con tanta brutalidad por este régimen tan espantoso que hubo. Pero por otro lado, como ahorita mencionamos, está la parte, digamos, buena en la que pudimos conocer a los descendientes de los que pudieron vivir. Y yo creo que también es más que nada una motivación para mí, para no solamente quedarse con, ay, sí voy a llorar porque mi familia le pasó esto, o me enoja, ¿no? Que les hayan hecho esto, sino es hacer algo al respecto, seguir investigando, y por eso es que estamos haciendo este proyecto, ¿no? También se sabe que hay personas que ni siquiera sabían, entrevistamos a una señora que ella no sabía que su abuelo fue nazi. Imagínense cuántas personas hay así que no saben eso por no investigar. Y eso obviamente no es para estar orgulloso, ¿no? De que mi abuelo fue, ella está súper en contra de eso. Me refiero que hay que saber nuestro pasado para no repetirlo, ¿no? Para poder hacer un cambio
Entonces, más como ese sentimiento de tengo que hacer algo al respecto, yo creo que es lo que diría Yael. Muchas gracias. Creo que, a ver, Marcos, ¿quieres decir algo? Marcos o Karen Guindy, tú me dices, Samantha. Bueno, yo mismo, si queréis. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber tu opinión sobre el tema del perdón, sobre aquellos que cometieron este genocidio en masa. Si hay supervivientes o familiares que los perdonan, otros que dicen que hay que perdonarlos pero no olvidarlos. Me gustaría, en tu caso en particular, ¿qué opinas? Sabemos que Majdanek tuvo 5 comandantes. Por suerte, esos 5 comandantes fueron juzgados y fueron condenados a muerte, pero hubo otros, muchísimos otros, que escaparon. Sí, la verdad que es un tema súper difícil, pero lo más curioso aplicándolo a nuestra familia es que, como mencionaba, la misma sobreviviente, mi tía bisabuela, Gela, que estuvo en 4 campos, sepa cuántas atrocidades vio o vivió en carne propia, ella misma es la que decía que no hay que odiarlos, ¿no? Ella le decía a su hija que no hay que odiarlos. Entonces, yo creo que, bueno, por ahí ella sí como que, yo creo que pudo sanar en cierto modo eso, pero sí hay parte también de la familia que obviamente no puede ver, no, ni siquiera a los alemanes, ni siquiera a un polaco, porque si tienes estigma también, que claro que fue cierto que muchos polacos también trataron muy mal a los judíos, fueron antisemitas, pero la cosa que yo creo es no generalizar. Y hablando del perdón, yo creo que alguien que no lo vivió en carne propia, nadie de nosotros podemos realmente con certeza decir, sí, yo los perdonaría, o porque es algo tan profundo y tan tremendo, ¿no? Pero así como tal, el perdonar, pues no, así, no fue mencionado por ella, solo decía, no odien a los alemanes, no todos son iguales, ¿no? Pero bueno, obviamente en cierto modo ahí se daba a entender que ella quería dejar eso atrás y saber que no todos son iguales, o sea, que hay fe en la humanidad en cierto modo y pues, o Oye, sea, no, dime, Isaac. no, justo en eso, Sam, has tenido la oportunidad de entrevistar a varios sobrevivientes, entre ellos a Johnny, ¿sí? Que estuvo en 6 campos de concentración, ¿sí? ¿Cuál fue su opinión? Coméntanos qué te dijo, ¿sí? Sobre este tema, o qué te han dicho ellas, Ruth, en este tema tan difícil, porque para muchos es muy complicado perdonar, para otros dicen no se debe, otros dicen nada más hay que preservar la memoria. ¿Cuál es la opinión de ellos, de Saúl, en ese sentido? ¿Qué te han dicho y qué te pareció lo que ellos opinan? Claro que varía, ¿no? De sobreviviente a sobreviviente. Bueno, después de esto quiero dejarle el lugar a, creo que Andrea quiere decir algo, pero sí. Y también Andrea Gaby. y, Ay, Gaby. Carla y Karen quieren preguntar. Ah, ok. Y Pero, también Miguel Ángel quiere hacer una pregunta. y Mario. Maestro tuyo. Johnny, él menciona un sobreviviente de 6 campos de concentración, muchos ya lo conocen, pues que él sí perdona, pero no, pues no olvida, ¿no? Lo que sucedió. Obviamente no los puede perdonar en el sentido de así ya, de que no, abiertamente sí, los puedo abrazar, pero no sé. Obviamente él está consciente que los que hoy viven no son responsables de los que ya no están y hicieron todas esas atrocidades. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy en mente. Los alemanes que viven hoy en día, 2020, no tienen la culpa, son descendientes. Y pues cada sobreviviente, algunos, pues por ejemplo Saúl, sí, abiertamente él dice, no, son unos no sé qué, no, los odio, pero el odio no trae nada bueno, es lo que dice Johnny, un sobreviviente de 6 campos de concentración. El odio es un veneno, el odio llevó a esa masacre, esa época, y no solo este genocidio, ¿no? Muchos genocidios que han pasado. Entonces, yo creo que también depende mucho es súper difícil eso el perdón, pero yo creo que alguien, no digo que alguien que no tenga una creencia en algo divino no pueda perdonar, yo digo que claro que sí, pero hablando yo como mi opinión, como alguien que cree en Dios, etcétera, creo que Él es el único que te puede dar la capacidad de perdonar algo tan terrible como lo que fue eso. Y no perdonarlos exonerándonos de la culpa, etcétera, sino dejando ir eso, ¿no? O sea, que ya no quede en ti ese sentimiento de odio. Entonces, sí. Marcos, quería hacerte un comentario breve a esto y vamos Ah, después con Karen, Karen Guindy, que quería hacerte una pregunta en ese sentido, ¿no?
Y nada, puntualizar que totalmente de acuerdo contigo. El odio, el rencor fue lo justo lo que movió a un pueblo entero. Recordemos que Alemania, como pueblo, actuó de esta forma, se convenció lavando la cabeza el odio, la crisis, manipulando a las personas. Un pueblo como Alemania, que no es cualquier pueblo, es un pueblo muy inteligente para lo que quiere. Y también, pues, puntualizar esto, de que los supervivientes ganaron. Ganaron porque han sobrevivido, cuentan estas historias y odiar es malo, el rencor es malo y gracias a ellos, como Johnny, como tú, como diferentes supervivientes, a los jóvenes nos conmueve, nos ayuda, porque esto ha pasado y hay que evitar que vuelva a pasar. Recordando las personas que ya no pueden hablar. Hay personas que sobrevivieron, otras no. ¿Qué hubiese sido de ellas? Quizá hubiésemos tenido a una arquitecta muy famosa, a una escritora como Ana Frank que hubiese escrito algún premio Nobel, no lo sabemos. Fueron vidas arrancadas por culpa del odio y por culpa de personas que opinaban de esta forma. Gracias, sí, exacto. El odio pues es lo peor. Bueno, Mario quiere hacernos un comentario, después de eso quiero tomar la foto de la reunión para que no Claro, la foto se de tengan que ir costumbre. algunas. Y Nomás vamos para después hacer con, un hay poquito varias de preguntas orden más sobre el para que las tema. puedan hacer. Para hacer un poquito de orden en el tema. Primero, aconsejo leer el libro de Simón Wiesenthal en sus dos nombres, El girasol o Los límites del perdón, donde habla exactamente de este punto. Hay que diferenciar entre no odiar y perdonar. No odiar es una cosa, perdonar es otra. ¿Ok? En Yad Vashem, como institución que mencionó Samantha, diferencian entre lo que es culpa y responsabilidad. La culpa la lleva la generación perpetradora, y Alemania de hoy no lleva la culpa, como dijo Samantha, sino la responsabilidad. El tema del perdón, si yo resumo la gran mayoría de ideas, es que nosotros no tenemos la posibilidad de perdonar en nombre de los asesinados. Solamente la víctima es quien puede perdonar. Gracias. Sí, gracias por esa aclaración, Mario. Ok, ahorita vamos con más comentarios, pero sí quisiera que, si pueden, todos pudieran activar su cámara para tomar una foto de esta reunión. Ahorita le damos el lugar a Gaby, a Andrea, a la señora Maya, que creo que quiere comentar algo. Está Karen Guindy, Maya, tu maestro Miguel Ángel, está Andrea, muchos comentarios, Otto Sí, también te hace varios comentarios, pero ahorita los vamos haciendo rápidamente. Sí, también aquí está mi Vamos abuela, a sacar la Katia foto para que Stulman. todo el mundo entienda. Por favor, prendan todo el mundo su cámara. Los que la tienen apagada, pónganla a todos. ¿Sí? Ok, bueno, creo que ya están También prendiendo. agradecerle a Lucero que está por acá con nosotros. Ella coordina un grupo de adultos mayores en el Deportivo, a Vivi Biskin, que está, a Lázaro Kleinberg, a cada uno de los que nos están acompañando, a Judy, que están por acá y están haciendo y participando con nosotros, ¿no? Gracias. Sí, bueno, voy a tomar la foto, van a ser 3 por las páginas, entonces 1, 2, 3. A ver, espérenme un segundito que la estoy guardando. Sí, la siguiente, 1, 2, 3. Gracias. Y bueno, ya la última, creo que aquí no tienen cámara en la última hoja, pero aún así para que queden aquí en la historia. Gracias. Ya está. Muchas gracias por la foto. Y ok, ahorita tenemos entonces varios comentarios. Creo que desde hace mucho Gaby estaba levantando la mano. Creo que fue la primera que estaba levantando la mano. Entonces, Perfecto. a ver, déjeme ver si sigue aquí porque así le voy a dar el permiso para quitar el silencio. Perfecto. Bueno, no sé si sigue, esté ahí, pero ya quité. Ya... Bueno, si no está Karen, si en lo que habla Gaby, quieren hablar la señora Maya, la señora Cedi, que son sobrevivientes, yo que Cedi, que es sobreviviente, que tuvimos la plática, creo que les podemos dar las primeras, ¿te parece? O quieres, estaba también Karen Guindy también. Creo que ya está Les ahí. hago la pregunta de una ¿Quién vez. te late? Ahí está Karen. La verdad que me siento honrado de oír tu historia. Te felicito por habernosla contado. Y una pregunta que me queda es, ¿cómo lograron encontrar a quien les ayude a traducir y a buscar allá en Polonia las cosas, pues? Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un reto el encontrar igual por el idioma y todo, pero como mencioné,
bueno, las instituciones que estuvimos, como nosotros hablamos inglés, bueno, gracias a Dios, bueno, te facilita mucho en cierto modo, ¿no? Te ayudan a traducir algunas cosas. Obviamente hay otros con costo, ¿no? El guía que tuvimos, que es como parte de nuestra familia, él también es traductor de documentos a veces, etcétera. Entonces él habla español, inglés, polaco, nos ayudó en varias ocasiones a traducir los documentos. También aquí en México con traductores certificados. Mi mamá también traduciendo a veces en Google, ni modo, ¿no? Así a ver qué uno entiende, ¿verdad? Pero sí, claro que con personas como traductores, como los que yo mencioné. Y pues sí, como les dije, también la ayuda aquí de Yad Vashem de México fue muy remarcable para nuestra investigación. Ok, ahora yo quisiera que Andrea, mi amiga Andrea, que quería hablar, no sé Sí, si... Andrea Solís, ya estaba abierto su micrófono, ¿verdad? Ya les di permiso a todos que lo desactivaran. Sí. Perfecto. Hola, Andrea, hola. Bueno, pues yo te conozco desde chiquita y la verdad es que pues está muy loco, ¿no? El hecho de que pues tus antecesores tengan una gran historia y de alguna u otra forma, ¿sí me escuchan? sí, Ok. Sí, sí, sí. Y o sea, esta parte, ¿no? En la que pues es un suceso que te impacta, ¿no? Tuve la oportunidad de entrar al de Johnny y mi pregunta para ti es esta, ¿no? ¿Cómo el saber, ya dijiste, ¿no? Como esta parte de que yo me impactó, me emocioné, tuviste yo creo que muchas emociones encontradas, ¿no? Al saber que tenías familia polacos en Israel, ¿no? Pero tú, o sea, tu vida, una vez que ya conoces esto, ¿cómo piensas vivirla? Esa es mi pregunta el día de hoy. Gracias, Andrea. Así como ella dice, pues nos conocemos de toda la vida y pues primero yo quiero decir que como ella menciona, yo creo que todos tenemos una historia que no conocemos, ¿no? De nuestros antepasados. Yo creo que por eso es muy importante, como que es mi invitación también a todos, pero a los jóvenes también, más que nada, que puedan investigar, ¿no? De sus ancestros y cómo voy a seguir viviendo mi vida. Pues obviamente cuando descubres algo así, yo creo que no puedes seguir viviendo igual. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Como me han preguntado, ¿hasta dónde quieres que llegue este proyecto? Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero, o sea, yo sigo como fluyendo con lo que me den, ¿no? Que puedan seguir entrevistando, porque no lo mencioné, pero sí este proyecto que yo lo llamo The Voice of the Silence, lo inicié en pandemia, hace unos meses, por entrevistas en Zoom que yo trataba ahí de investigar, encontrar en Facebook, en Internet, a hijos de sobrevivientes del Holocausto, etcétera, como manera de honrar a mis ancestros, a los que también, no solo a ellos, a todos los que ya no están y a todos los que sobrevivieron también. Entonces, yo creo que eso es lo que va a seguir haciendo, ¿no? Tratar de educar a esta generación con no solo este tema, ¿no? Educar en el respeto, yo creo, en la paz. Y pues sí, les invito a eso porque todos tenemos una historia que merece ser conocida, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andrea. en eso mismo, ahora sí, Sam, antes de dar la palabra, Sí. Sam está haciendo cada semana, desde hace un tiempo, y lo estamos compartiendo en Diario Judío también y haciéndolo, entrevistas a distintos sobrevivientes, encontrando cosas fabulosas, pero además no nada más son entrevistas, son pláticas muy amenas, donde además nos ha tocado la fortuna de ver cómo se han encontrado sobrevivientes, varios entrando a la misma plática y comentando entre ellos, ¿sí? Sus experiencias en el campo, lo cual ha sido muy enriquecedor y ha sido algo totalmente diferente. Primero, por el estilo de Sam. Segundo, por sus orígenes. Tercero, porque es una joven. Normalmente estamos muy acostumbrados a que las entrevistas las hacen gente mayor o ya de otra edad. Y acá tenemos una joven de 20 años súper entusiasta, con un carisma increíble haciéndolos. Y los invitamos cada semana a que escuchen las diferentes entrevistas o escuchen las anteriores. Y entre ellas, una de las que tuvimos la oportunidad de escucharla justamente la semana pasada, hablando de los judíos de Grecia, fue la señora Sedi, que me parece que está acá y quería hacerte una pregunta. No, en realidad no es pregunta. Primero de todo quiero felicitarla. Su exposición fue magnífica, muy, muy bonita. Qué emoción de tener antecedentes de familiares con esta historia. Y quería comentar que yo tengo un pariente pues político retirado, se llama
Egon Stulman, casado con Reina Benjamín, hija de Jacques y de Ketty Benjamín. Probablemente también sea familia tuya. Sí, sí, sí lo es. Ven. De hecho, sí lo es. Aquí está mi mamá, que explica un poquito, porque ahorita ya estoy un poco revuelta con eso, pero Hola a todos. Hola. Hola, señora Cedi. Sí, Bueno, resultó Egon, parientes todo mundo, vean. sí, Egon es hermano de mi tía Silvia. Ajá, Silvia también Stulman. Ellos, pues son parte de la familia. Ellos, su papá, que se llamaba Abraham, era hermano de mi abuelo Marco. Ajá, entonces sí somos familia. El señor Jacques Benjamín era primo hermano de mi mamá. Bueno, acabaron resultando familia tú y Ron y Flor y todos. Jack, Es lo que van saliendo en esta reunión. Otra persona que quiere hablar, no sé, es la perdón, señora Maya. mi abuelita. perdón, Jack, Tu abuelita quiere decir, ella va primero. gracias. Bueno, primero que nada, saludos a todos y gracias, Isaac, por estar entrevistando a Sam y estar tan entusiasta en todo esto. Mil gracias por eso. Bueno, mira, primero, si Jack es hijo de exactamente de mi tía Gela, de la que estuvo en los campos de concentración. Él es hijo de ella. Y por cierto, una persona que ha sido muy brillante aquí en México. Así que como dice Sam, lo que vale es ahorita la descendencia y todo lo que han podido hacer pues todas estas personas que pues, pudieron ahora sí que llegar a la vida, ¿sí? Otra pregunta, otra cosa que te quería yo contestar, Isaac. Le preguntabas a Sam por qué mi papá no dijo nada, por qué no siempre lo cayó. Creo que esto no es únicamente de parte de él. Muchas personas cuando fuimos a Polonia, había muchísima gente que era judía y no lo decía. Porque simplemente tenían el temor, y eso en tiempo de ahora, en tiempo de ahora, cuando fuimos nosotros a Polonia. Pero en el tiempo de mi papá, él llegó en el 24, no había ningún problema. Bueno, siempre había problema un poco con el semitismo, con los judíos y con otras cosas, ¿no? Ya sabes, el ser humano como es. Pero no estaba tan terrible. Entonces, digo, él vino por aventura, no sé exactamente, no había muchas oportunidades en Europa, se conocía que América era un lugar para un futuro buenísimo, entonces posiblemente se vino por esto. Entonces, pero al enterarse él, cuando está aquí, cuando yo nací, era exactamente cuando empezó la guerra mundial, pero antes de eso ya estaba Hitler haciendo sus cosas y persiguiendo judíos, no sé desde cuándo, creo que desde el 35. Entonces, él se enteró de esto. Entonces, mi mamá decía que no sabía por qué, pero que no podía ver a los judíos, porque ella no lo entendía. Ella creía, como tú decías, que le habían hecho algo. Nunca jamás le hicieron nada. Lo que pasa es que él quería desligar completamente, y como se había casado en México con una católica, pues ya borraba todo su pasado y nadie iba a saber y su familia iba a estar a salvo y él mismo también. Entonces, esa fue una de las razones por las que jamás supimos nada, por lo que nunca se habló de esto y hasta después, como te digo, por muchos años creíamos que era ruso porque su pasaporte mexicano decía que venía de Rusia, porque pues cuando él nació era posesión rusa. Entonces, pero definitivamente no sabíamos nada. Cuando preguntaban, oye, ¿y tu apellido? Pues no sé, pero ¿cómo que es ruso si el apellido es alemán? Pues mira, no sé, será porque estaban muy cerca de Alemania y Rusia y yo no sé por qué. Nunca lo supe, ¿sí? Hasta que empezaron mis hijos a tener mucha curiosidad y empezamos a averiguar y eso fue lo que pudimos saber después, ¿no? Pero esa fue la razón por que mi papá nunca mencionó nada, ¿sí?
Muchas gracias por su comentario, todo creo que es bastante interesante viniendo de usted en especial, de conocer a su papá y todo esto. Algo me comentaban, le pregunto si no es en descripción, que su papá usaba o su abuelo, alguno, usaba una pulsera muy gruesa por alguna razón en especial. No, esa fue mi tía, o sea, mi tía Gela, mi tía Elena, la que estuvo en el campo de concentración. Cuando mi papá fue por ella a Francia la primera vez, la trajo y como tenía la marca, entonces le mandó a hacer un brazalete para tapárselo. Pero ella se lo puso o sea, ella lo usaba por eso, para taparlo, pero era mi tía. Mi papá pues no tenía nada. Mi papá, te digo, vino cuando tenía 24 años a México. En el 24 iba con el siglo. Entonces, a él no le pasó nada. A él lo único, pues fue, digo, no lo único, fue terrible el que supiera él de toda su familia y que supiera que todos estaban muertos. Muchísimas gracias. Voy a darle rápido palabras a otras personas que quieren hablar porque se ha ido alargando con todo esto, pero ha sido muy interesante, Sam. Todo esto ha levantado mucho interés en la gente. También a la gente que nos está viendo en Facebook, una buena cantidad de personas nos están ahí viendo. También he hecho algunos comentarios, pero me gustaría que la señora Maya, que quería hablar, dijera algunas palabras. ¿Me escuchan? Si todavía está por ahí. Sí. ¿Sí? Yo voy a hablar completamente diferente y voy a hacer comentarios completamente diferentes a los que hemos oído hasta ahorita. Mi nombre es Maya Eisen. Fui durante 40 años maestra de historia judía en los colegios, aquí en México, los colegios judíos. Todo en tercero de preparatoria, el tema, y para el cual yo escribí un libro de texto, el tema era el Holocausto. Y generalmente empezaba con ¿qué fue lo que permitió o lo que ayudó a que Hitler llegara al poder? Etcétera, etcétera, hasta llegar al final del Holocausto. Miren, es muy triste que el ser humano pueda caer tan bajo como cayó el pueblo alemán. Un pueblo alemán que era considerado culto, desarrollado, que nos dio escritores extraordinarios, que enriqueció la cultura del mundo. Y por eso, porque un pueblo como ese, pudo llegar tan bajo, es por lo que tenemos nosotros y ustedes, los jóvenes, que luchar por dar a conocer las causas que pueden llevar a cosas tan horribles y tan tremendas como fue no solo en el Bueno, pero para que lo use una gente que necesita y que sea, pues dáselo a como puedas. A lo que llevó la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso, Samantha, que yo quiero felicitarte, porque es sumamente importante dar a conocer las causas y lo que puede llevar problemas económicos, problemas políticos y diferentes problemas en el mundo, pueden llevar al ser humano a caer tan bajo como cayó. Yo tengo el mío, que ya sabe. No sé quién, alguien que quiere hablar. No, creo que se le activó sin querer, pero ya lo desactivó. El caso es, Samantha, yo lo que quiero verdaderamente es felicitarte y decirte que es algo maravilloso la labor que están llevando a cabo, no solo
de dar a conocer lo que pasó, sino que tienen que acentuar muchísimo las causas que pueden permitir esas ideas de odio, de racismo, que las estamos viendo hoy en día, que estamos viendo el peligro que el mundo vuelve a acercarse y que puede traer consecuencias espantosas. Se tiene a fuerzas que controlar y ver cómo evitar y enseñar, sobre todo a los jóvenes, a que es un peligro tremendo todo lo que son ideas de odio, de racismo. No me gusta la palabra tolerancia. No es tolerancia lo que se necesita. Hay que detener ese tipo de ideas y ver que la juventud no vuelva a caer en lo que cayó el pueblo alemán. Hay que detener todo avance de racismo, de odio, de sentimientos de que yo soy superior por el color de mi piel. Caray, cada vez suena más idiota eso. Hay que ver de promover una educación completa que prepare a los jóvenes de ahora, jóvenes, y gracias por hacerlo, a jóvenes como tú, que tienen que estar preparados en contra de esas ideas, de tener esas ideas. Muchas Eso gracias. digo, como ser humano, como judía, como maestra de judaísmo, como madre, simplemente como ser humano. Hay que detener el peligro del racismo y del odio entre los seres humanos. Ahora, ¿cómo se detiene? Mi generación demostró que no sabe cómo detenerlo. Adelante, ahora les toca a ustedes. Deténganlo. Y otra vez, Samantha, vuelvo a felicitarte de todo corazón por la labor que estás llevando a cabo. Muchas gracias, señora Maya. La verdad, apreciamos mucho sus comentarios como maestra del Holocausto, también como judía y todo, y pues nos anima, ¿no?, a seguir con este proyecto, que bueno, gracias a todo esto que yo descubrí de mi bisabuelo, mi familia, fue que yo decidí crear este proyecto para que los jóvenes conocieran. Pero bueno, muchísimas gracias, Isaac. Bueno, estás muteado, pero no te escuchamos, Isaac. Sam, la gente muy interesada en todo esto, muchas gracias por todo esto, y a todos los que han participado. Sam, uno, invitar a todos, antes de que acaben las preguntas, invitar a todos a nuestras próximas pláticas, el martes con, hablando ahorita de ajedrez y el Holocausto, ¿sí? Con un sobreviviente. El sábado, y desde jueves pueden tener la oportunidad de ver una película maravillosa, ¿sí? De Paraíso en Auschwitz, ¿sí? Aquí las tenemos, ¿sí? ¿Sí? Willy de Winter, Paraíso en Auschwitz, que tenemos por acá también a los productores de este documental increíble, ¿sí? A la familia Cohen, va a estar muy interesante. Diálogos el sábado, vamos a tener la conmemoración especial de las víctimas del Holocausto con varios sobrevivientes, varios jóvenes y muchas cosas más se ha ido haciendo, y lógicamente próximamente un documental con de la sobreviviente Lily Koppel de Terezín. Es más o menos para que tengan ustedes idea de todo lo que es la cartelera, que la tenemos bastante llena y con bastantes cosas. Y en todos estos, además, invitar a toda la gente también a seguir lo que son las voces, lo que son los instrumentos de la esperanza que nos acompañan, y varios de los museos que están aquí con nosotros también, a conocerlos y a visitarlos en todo esto. Sam, le dejo el micrófono. Miguel Ángel, que fue maestro tuyo, quería hacerte una pregunta rápida, y tenemos esa y alguna otra, y para terminar, ¿no? Sí. Solo quería mencionar rápido,
bueno, de aquí está la cartelera de los siguientes. La del señor Willy fue muy rápida, ¿no? Va a ser este martes, pero la verdad es súper interesante. Es un campeón de ajedrez nacional y él también sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial. Va a ser este martes y como dijo Isaac, bueno, ya se va a poner la información porque se va subiendo conforme a la que sigue, pero este jueves que viene al sábado van a tener la oportunidad de ver gratis este documental maravilloso de Paraíso en Auschwitz de Aaron Cohen, que nos está acompañando aquí, y también el sábado 23 vamos a tener la entrevista con él y con una hija del sobreviviente que sale en este documental. También en la reunión nos está acompañando el hijo de Lily Couple, aquí estaba Otto también, entonces para que lo vayan agendando. Te mandó un mensaje muy interesante, no sabíamos que era el hijo de Lily, pero te mandó un mensaje muy interesante. Vamos a ir mandando la información del link de Zoom y todo para que ustedes lo tengan, pero para que agenden las fechas, ahí están los horarios y también pueden ver esta misma imagen en la página de Facebook si entran. Pero bueno, ok, entonces el profe Miguel iba a decir algo. Muchas gracias. Sí. No sé si todavía está Miguel. Creo que sí está ahí, pero no tiene el micrófono activado. No sé. Muy buenas tardes a todos. Samantha, pues un gusto volverte a saludar. Tuve el gusto de conocer a Samantha hace 10 años y ahora verla en este proyecto. Y bueno, está muy claro, Samantha, que has tenido una experiencia bastante significativa que te ha hecho ver el mundo realmente como es. Ese es el deseo y el anhelo de muchos padres de familia y maestros, que deseamos que los jóvenes realmente se den cuenta de cómo funciona el mundo. Este es un claro ejemplo histórico, un proceso bastante característico, tiene muchos adjetivos, pero Samantha, por favor, quisiera que nos explicaras en qué momento de esta experiencia tan rica y tan vasta que has tenido cambia tu percepción de la realidad del mundo. Y cómo lo has empezado a sobrellevar. Gracias. Sí, yo creo que al adentrarme en todo este mundo, como les digo, no puede ser el mismo, ¿no? Y el saber que alguien tan cercano a ti sufrió todo esto. Pero como decía la señora Maya, pues es como siento esa responsabilidad de pues enseñar, ¿no? A las generaciones. Tal vez yo nunca he tenido en mente ser como dedicarme así de lleno a ser maestra, la admiro mucho a la señora Maya, pero mediante este tipo de proyectos, pues es lo que quiero hacer, ¿no? Y cómo cambió mi manera de ver el mundo, pues yo creo que el saber hasta dónde puede llegar la maldad de una persona, ¿no? ¿Cuánta influencia tiene una sola persona? Es increíble cómo todos los seguidores de Hitler a muerte lo seguían y toda la ideología, ¿no? Que surgió con el nazismo. Entonces, si una persona pudo transformar el mundo, ¿por qué nosotros no podemos hacer un impacto positivo en el mundo, ¿no? En nuestro medio ambiente que está tan mal, en tanta desesperanza que existe, ¿no? En demostrar que todavía se puede tener fe, se puede tener esperanza. Yo creo que ese es como ha cambiado mi visión. Muchas gracias, profe Miguel, por el comentario, la pregunta. Ok. Creo que también... ¿Alguna otra pregunta más que tengamos? Sí, la última... Arlene quería hablar por ahí también. Ah, sí. Bueno, Arlene y Maripé... Nos encanta que los jóvenes participen. Va a ser la... Okay. Bueno. Buenas tardes. Yo soy Arlene Hernández. Hola, Samantha. Yo colaboro como guía en el Centro de Estudios Multisensorial con Judy Stern y también soy productora de la estación de radio, Radio Núcleo 180. Entonces, es muy interesante tu historia, te felicito porque realmente se requiere el ser osado para buscar todo lo que es tu historia y el escarbar, ¿no? Hasta donde se pueda. Y yo te quiero felicitar. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Tienes pensado escribir un libro acerca de tu vida? Porque bueno, finalmente tu historia es un referente para muchos chicos, ¿verdad? Que seguramente tienen una historia como la tuya y que además este tipo de historias impacta y es un legado para la humanidad. Entonces, es como que no se pierda el hilo. De verdad que gracias a Dios, oigo que nombraste varias veces a Dios. Gracias a Dios por tu vida.
porque de verdad que el rescatar este tipo de cosas para el mundo entero es un tesoro. Entonces, esa es mi pregunta y quiero felicitarte nuevamente. Muchas gracias, Arlene. Sí, la verdad, muchos me lo han comentado y sí me gustaría mucho. La verdad, también es algo que me gusta mucho hacer, escribir. Entonces, pues mucha información, ¿verdad? Todo lo que hemos investigado, pero sí quisiera dar ese enfoque como que no solo yo, porque todo eso es gracias a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi tía, a mis abuelos, mis tíos, también todo lo que se invirtió para investigar y todo, pero sí me gustaría hacer como un libro de la importancia, ¿no? De descubrir tus raíces y lo que hemos descubierto a través de todo este viaje de estos últimos años, que han sido pocos. Hay gente que lleva ya como 20 años investigando sus raíces que hemos conocido, como Leora, que nos acompañaba, pero sí, sí planeo hacer un libro, espero poder empezar pronto. Me estoy metiendo ahí un pequeño curso pues de hacer de redacción, hacer un libro, entonces pues sí me gustaría. Muchas gracias, Arlene. Oye, Bueno, como último Samantha, comentario. antes de que acabes, sí, primero espero que el libro incluya todos los que estás sacando de las entrevistas de todo esto, para que nos platiques. Creo que va a ser necesario platicar algún otro día más, hacer una entrevista nada más de las entrevistas que has hecho y que nos platiques qué has sacado de cada una, para no entrar ahorita en el detalle de todo esto. Ha sido maravilloso tu trabajo, invitamos nuevamente a todos, pero sabemos que escribes y además al final de cada entrevista que haces, ¿sí? Y de cada una, le escribes a cada una de las personas un poema. Yo soy malísimo escribiendo poemas, realmente, y tú eres buenísima. Y estoy seguro que te hiciste un mismo poema para esta ocasión, Samantha. Entonces, ¿por qué no nos lo lees o nos los platicas? Sí, sí, sí. Antes de eso, nada más quisiera dar la última palabra que estaba levantando a Maripé, que es una magnífica maestra de pintura y dibujo que la estimo mucho. Entonces, adelante. Magnífico. Hola, Sam, muchas felicidades. Esto estuvo increíble. Yo tuve la oportunidad de ir en el último viaje a la Ciudad de México al Museo de la Tolerancia. Me impactó mucho porque yo no conozco Auschwitz ni Polonia ni nada de eso, pero pude conectar lo que tú platicabas con esos vagones, con las cámaras de gas, las maquetas, todo lo que hay ahí me impactó muchísimo. Y ahorita, aparte de felicitarte a ti y a toda tu familia por toda esta investigación que requirió mucho tiempo y dinero y esfuerzo, también retomar las palabras de la maestra Maya, porque cuando yo estaba ahí en el museo, yo decía, pero es que hay que llegar al origen de todo esto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Finalmente, es el no valorar al ser humano, el no valorar la vida, el querer desecharte de todos los que te estorban, porque finalmente es eso. Simple y sencillamente en el fondo es esto. Y a mí me lleva a algo todavía más aún. Ahorita no me he podido nunca sacar esa idea de la cabeza cuando vi esos crematorios donde las cámaras de gas, como entraban las personas y pues ya luego los sacaban para meterlos a los crematorios. Dije, en el fondo es lo que está ahorita haciendo la humanidad con tanta violencia que estamos viendo por todos lados. Es deshacernos de todos los que nos estorban. Y esto incluye todo lo que pasa con lo del narcotráfico y todo lo que vemos, todos los desaparecidos y todo esto, pero también incluye a los no nacidos. Es una forma de deshacerte de todos los que te estorban. Y es un volver a Auschwitz. Allá se mataron muchos seres humanos, millones, pero ahorita la humanidad está matando muchos más, deshaciéndose de todos los bebés que te pueden estorbar. Entonces, bueno, yo lo conecté todo esto porque así fue, pero eso es lo que está pasando. Mientras el ser humano no valore la vida, esto se va a volver a repetir tristemente, y es lo que se quisiera decir, que es muy importante entender lo que está sucediendo en el fondo. Mientras no valoremos la vida y el ser humano, Así que muchas felicidades, Sam. Muchas felicidades. Espero que puedas hacer un gran cambio, por lo menos que mucha gente logre motivarse de encontrar en el fondo qué es lo que nos está sucediendo como humanidad. Muchas gracias, Maripé. Sí, la verdad que hoy en día vemos tantas cosas que pues por eso hay que educar, ¿no? A las personas, tratar de poder transmitir este conocimiento, y gracias a todos los que se han quedado hasta ahora. Somos 54 y muchas Rápido, gracias. Gaby quiere decir algo, levantó la mano, y no sé si Vivi Ya, también quiere ahora decir sí, algo. Claro. No sé si alguno de ellos quiera decir alguna cosa rapidísimo antes de que nos leas el poema. Gaby. Sí, Gaby, adelante.
Gaby, sí, hola Samantha. Solamente felicitarte, eres un ejemplo para la juventud. Y retomando las palabras de la señora Maya, de la maestra Maya, y de la persona que acaba de hablar, yo invitaría a que tú pugnes por el amor, porque el amor es la contraparte al odio. Más que valorar la vida, habría que valorar el amor a nuestros semejantes, como es una enseñanza. El Creador, creamos y le llamemos como le llamemos. El amor es la contraparte al odio. Esto no puede volver a suceder. Y ojalá tú en tu proyecto pudieras meter esa línea. Amaos los unos a los otros. Gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, señora Gaby, por eso. La verdad que sí es algo muy importante, como dice, el amor, ¿no? ¿Y por dónde empieza eso? Yo creo que también empieza por uno mismo, ¿no? Como dice, como lo llame quien quiera, Dios, lo que sea, el amor que le tenemos también a nuestra familia, por ahí empieza, ¿no? Porque ¿qué pasa si todo el tiempo andamos peleando en nuestra familia o con cosas, se refleja, ¿no? Entonces yo creo que el amor empieza desde nosotros, desde Dios, de lo como quieran llamar, desde la casa, y pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque la educación viene desde la casa. Y algo que me decía Johnny, el sobreviviente, es, yo veía a esos que se burlaban de mí y yo sabía que no era culpa de ellos, porque eran niños. Había muchos niños que se burlaban de él. Eso era culpa de quien los educaba, ¿no? De los padres. Entonces, qué importante es eso. Muchas gracias. Y ya, como último, nada más voy a mostrar, ¿dónde está? Ay, perdón. Sí, un poema que yo escribí acerca de esta travesía de haber investigado sobre mis ancestros. Ok, ahora sí dice en español también por lo mismo. Ok, se llama La Gran Travesía. Tesoro eterno invaluable, ha sido a mi alma el descubrir parte de mi historia, pisar tierra de mis ancestros, que mi corazón ama, conocer mi identidad, abrazarla, hacerla notoria. Mis raíces desconocidas se volvieron tan mías, se envolvieron en mi corazón, llenándolo de pasión, hablando de su historia con gran amor, por sus caídas y sus valentías. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. El poema también luego se publica si alguien lo quiere volver a leer, pero lo último que quiero mostrar es que si alguien tiene alguna, bueno, alguien ya me comentó en el chat también, que sí tiene una historia, que su mamá era sobreviviente o así, si alguien conoce alguna historia de algún sobreviviente, su familiar o así, y la quiere compartir en este proyecto, aquí puede mandarme un correo, aquí están las redes sociales de Isaac también en Diario Judío que me está apoyando, estamos haciendo este proyecto juntos. También ahí está mi página en Facebook, se llama The Voice of the Silence, en Instagram. Y bueno, mi correo, si alguien me quiere contactar directamente, le puede tomar foto a esta imagen o anotarlo. Como mostramos la cartelera, vamos a seguir teniendo entrevistas cada semana. Una muy pronta que es en 2 días, que ese señor es increíble, ajedrecista, inteligente, los invitamos. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos todo este tiempo. Samantha, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y los esperamos en las próximas conferencias. Si alguien tiene dudas, preguntas, siempre Samantha está dispuesta a contestarlas a todo, igual que los demás sobrevivientes, y será un gusto platicar con todos. Muchísimas gracias, Sam. Muy interesante. Nos quedamos con muchas preguntas, comentarios de Otto y de mucha gente más en el chat. Ya te las haremos llegar. Bueno, las estás viendo, pero muchísimas gracias. Tú estás gente de España, Polonia, México, Israel, Argentina, Uruguay, etcétera. Así que felicidades, Sam. Muchas gracias a todos, donde estén, buenas noches o buenas tardes, y muchísimas gracias. Y igual si la familia Stulman, que son los descendientes de todo esto, puede prender la cámara y decir adiós, estaría súper bien. Aquí está mi abuela, Katia Stulman, mi tía también anda por aquí, mi mamá. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos seguimos viendo en las siguientes entrevistas. Y bueno, creo que ya es hora de decir adiós, pero otra vez muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias si pueden a prender todos. su cámara para decir adiós, estaría súper bien y verlos. Muchas gracias a todos. Bye.